Naruto. El ciclo de odio. Esta historia no es de mi propiedad, todos créditos a Eterno Yujin. El link de su página los dejo en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 1. Cuando piensas en la reencarnación, piensas en infancias felices, niños hiperinteligentes que en realidad no son niños, chistes en abundancia y sonrisas durante días. Al menos así es como aparece en los fanfics que he leído. Así que entenderás cuando digo que nada, ni siquiera con conocimiento previo, podría haberme preparado para la absoluta decepción en la que se había convertido mi vida apenas una hora después de mi nacimiento. Visto de otra manera, supongo que era obvio. Sabía quiénes eran mis padres. También sabía que estaban destinados a morir casi inmediatamente después de mi nacimiento. Antes, bueno, como quiera que se llame esto, había un evidente desapego de la situación. Más allá del físico de pantalla y persona. Me sentí mal al verlo, seguro. Es difícil no darse cuenta de lo que muestra la historia de la infancia de Naruto y el amor de sus padres por él. Pero al final del día, nada de eso fue real. Naruto es un personaje creado por la mente de un solo hombre y su vida se desarrolla entre las portadas de un manga. O eso pensé. Pero déjame decirte una cosa. No hay nada más angustioso que ver a tus padres masacrados por la misma bestia sellada dentro de tu estómago. Empeoró aún más al saber que el orquestador de todo esto era el niño, que era prácticamente su hijo sustituto. Ninguna racionalización había ayudado al tsunami de dolor, rabia y odio. No después de que me sostuvieron en sus brazos y me miraron con ojos llenos de nada más que amor incondicional, incluso cuando se condenaron a muerte. Nadie me había mirado así antes. Habló de mí así antes. De todos los planes y esperanzas que tenían para mí cuando naciera. Tenían tantas esperanzas que realmente creí que su plan funcionaría. Hasta que Obito puso un kunai en mi garganta y me rescató con la vida de mi madre como precio. Por mucho que deseaba que mi padre no lo hiciera, él decidió salvarme. Colocados sobre el altar de su sacrificio, les rogué que corrieran. Al menos, intenté formar las palabras. Grité hasta que mi garganta quedó ronca para que me dejaran atrás. Ya había muerto antes y no tenía miedo de morir otra vez. Pero la parte más pequeña y tranquila de mí sabía que incluso si pudieran entenderme, no lo harían. Y así, vi morir a mis padres la noche en que Konoha estuvo a punto de destruirse. La pena, una cosa espesa y escalofriante, recorrió mi pecho. Mi garganta ardía, dejándome jadeando como un pez en busca de aire. Las lágrimas se acumularon y nublaron el mundo ante mis ojos. Un par de manos ágiles se deslizaron debajo de mí y me levantaron del cadáver de mi madre que se enfriaba rápidamente. Ya está bien, Naruto, sonrió un rostro manchado de hollín. Profundas arrugas se arrastraban y excavaban líneas desgastadas en su piel, uniéndose a la arruga de su sonrisa. Olía a ceniza, humo y madera pulida. Parpadeé ante sus amables ojos oscuros. Te cuidaré ahora. Lo prometo. Como sucedió con muchos otros en esa fatídica noche, todo se derrumbó en una incesante destrucción y muerte para Hiruzen Sarutobi. Todo en una sola noche. Su esposa, muerto. Su sucesor, muerto. El Jinchuriki del pueblo, muerto. Dejando huérfano a su hijo pequeño y al nuevo anfitrión del zorro de 9 colas. Esas malditas colas y rugidos ensordecedores perseguirían sus sueños durante los escasos años que le quedaban de vida. Hiruzen se apoyó en su silla, rodeado a ambos lados por montañas de papeleo cargado sobre su escritorio por numerosas solicitudes de misión. Lo que Minato estaba pensando, desafortunadamente, nunca lo sabría. Dio una profunda calada a su pipa, y contempló la aldea que se había convertido en el propósito de su existencia desde la muerte de su esposa. El camino de destrucción del 9 colas finalmente había comenzado a desvanecerse de la mente de la gente, pero como aldea, apenas se habían recuperado de la tragedia. Si no fuera por el sacrificio de Minato y Kushina, la aldea habría dejado de existir esa noche. Aún así, ciertamente habían visto días mejores. Sin duda, las otras aldeas ocultas estaban conspirando en torno a la tragedia y, aunque dudaba que la guerra estuviera sobre la mesa, eso no significaba que todo fuera pacífico en las naciones elementales.
Por no hablar de los problemas internos que enfrentaba la aldea. Todos los días, Hiruzen lamentaba su decisión de dejar vivir a Danzo. Dejando a un lado el atentado contra su vida, ver a Naruto vivir una existencia miserable cuando debería, por supuesto, ser alabado como un héroe fue desgarrador. Y todo porque Danzo deseaba aprovechar el dolor del niño y crear un arma sin emociones atada a cada uno de sus llamados. Expulsó el humo caliente, lentamente. Gruesos rizos de un blanco brumoso se deslizaron entre sus labios. Sus hombros se hundieron y se relajaron, pero el peso de su culpa permaneció. Por su propio bien, Naruto permanecería ciego a su estado por ahora. A pesar de toda su alardeada bondad, la hoja podría ser cruel. Sin embargo, serían más amables que Naruto si él se hiciera responsable de la muerte de sus padres. Sus duras palabras y miradas no serían nada comparadas con la inimaginable crueldad de la mente de uno. Hiruzen podía dar fe de ello. El pensamiento permaneció en su mente mientras soltaba la última bocanada de humo y lo siguió por el pueblo hasta llegar a la puerta de la casa de Naruto. Como solía hacer, Hiruzen llamó. Una vez. No hubo respuesta. Lamentablemente, esto era normal para ellos ahora. Tocó 2 veces más antes de oír un movimiento detrás de la puerta. Entre, señor. Él hizo una mueca. La fría respuesta se deslizó bajo su túnica y lo atravesó precisamente en el centro de su pecho. Entonces, discúlpeme. Hiruzen entró a la casa, quitándose los zapatos de antemano. Cruzó el suelo impecable y miró dentro de la cocina los platos pulcramente organizados en el tendedero. Ya veo que te has estado cuidando. Naruto dobló la esquina y lo miró fijamente con ojos azules sin parpadear. Hiruzen luchó por mantener el contacto visual. ¿Cómo podría hacerlo cuando vio los rostros de aquellos a quienes les falló? Y estaba claro que él también le había fallado a Naruto. Tengo que hacerlo, señor, dijo Naruto. Vivo solo y soy responsable de todo lo que me pasa. Ahora, ¿puedo traerte algo de beber? ¿Un té? ¿Café? Quizás también tenga un poco de jugo de naranja en el refrigerador. El té estaría bien, niña. Se acarició la barba y añadió, con leche. Mientras Naruto se ocupaba en la cocina, Hiruzen aprovechó la oportunidad para inspeccionar el apartamento de un dormitorio, empezando por la sala de estar. Como el resto de la casa, casi no había nada personal. Las persianas estaban bajadas y la luz del televisor se derramaba por toda la habitación. Proyectaba sombras largas y parpadeantes sobre la pared y el techo. La cinta del examen Chunin del año pasado se detuvo y un vaso de agua medio vacío estaba sobre la mesa de café entre el sofá y la pantalla. El dormitorio, sin embargo, era aún más impersonal que la sala de estar. No había carteles en las paredes, ni de Lord Hashirama ni de Lord Tobirama, ni de él mismo ni de Minato. No había nada que le hiciera creer que estaba en la casa de un niño. Cuanto más buscaba, más se parecía la casa de Naruto a la de un Chunin. Cada mes desde principios de año, buscó para ver si algo había cambiado. Especialmente teniendo en cuenta que recientemente se había unido a la academia. Hiruzen había esperado que la presencia de otros niños tan cerca de él ayudaría a aliviar la fría cautela alrededor de su corazón. Porque evidentemente no fue suficiente. La lista de lecturas obligatorias del primer año de la academia estaba apilada en la mesita de noche, así como lo que parecía ser un diario al final de la lista. Hiruzen se detuvo allí. Si bien no tuvo ningún problema en revisar la casa de Naruto, no quería alejar al niño de él más de lo que ya estaba. El silbido de la cocina llevó a Hiruzen de regreso a la sala de estar. Se sentó a la mesa del comedor justo delante del balcón con vistas al pueblo. Naruto entró con una bandeja, llevando una tetera, 2 tazas y una docena de galletas. Era una combinación de alimentos extraña, considerando todo, Hiruzen no la había encontrado hasta que comenzó a visitar a Naruto. Dicho esto, le había gustado. Entonces, ¿cómo te encuentras con la academia hasta ahora? Preguntó entre bocado y bocado. Es interesante, pero no tanto como esperaba. ¿Cómo es eso? Si tuviera que dividir la jornada escolar de 8 horas, pasaríamos 2 horas hacia el final del día entrenando, y el resto se dividiría en partes iguales entre matemáticas, historia y griega.
Enseñarnos a leer y escribir. ¿No crees que leer y escribir son habilidades importantes para un shinobi? No creo que escuchar la misma pregunta 3 veces seguidas sea importante para un shinobi. Un buen punto, se rió Hiruzen. Pero será bueno para ti estar rodeado de niños de tu edad. ¿Lo será? No lo creo porque, y lo digo a riesgo de decir lo obvio, no le agrado mucho a la gente. Al recordar el pobre estatus social de Naruto, luchó para no retroceder cuando otro de sus errores asomó la cabeza nuevamente. Está bien, suspiró. Si eres tan inteligente, te haré una pregunta. Tienes 4 intentos para resolverla. Si lo haces bien, puedes hacerme una pregunta propia. ¿Cualquier pregunta?, preguntó Naruto. El corazón de Hiruzen casi se hizo añicos ante la duda en la voz. Ante la vacilación tartamuda. Al niño a quien vio en la misma luz que Konohamaru mirándolo como lo hizo, hablándole como lo hizo. Ante la implicación de que Naruto no confiaba en que él fuera sincero. Sin embargo, a pesar del dolor, sabía que el único culpable era él mismo. ¿Alguna pregunta?, repitió, esta vez más amable. Ante sus ojos, la cautela se disolvió un poco. Apenas lo suficiente para que Hiruzen lo notara, y la vista le dio la esperanza de que su relación con el chico no fuera insalvable. Naruto ajustó su posición, con los codos apoyados frente a él mientras se inclinaba sobre la mesa. Está bien, golpéame. Muy bien, sonrió Hiruzen. ¿Que tiene 4 patas y un cuerpo y no puede caminar? ¿Un acertijo? Pensé que me harías una pregunta de matemáticas, o sobre algún hecho histórico extraño. ¿Cuándo dije eso? ¿Por qué quieres que te dé una pista? Naruto se mordió el labio inferior por un momento. ¿Alguna desventaja de esta pista? Una suposición menos. ¿Aún lo quieres? Ante su asentimiento, Hiruzen dijo, está en esta misma habitación con nosotros. Inmediatamente los ojos del niño se posaron en la bandeja, examinando su contenido. Luego, miró a izquierda y derecha. ¿El sofá? No es exactamente el objeto en el que estaba pensando, pero no te equivocas. Chasqueó la lengua y volvió a buscar. Pasó un minuto, durante el cual Naruto devoró 2 galletas, masticándolas intensamente. ¿La mesa de café? Él frunció el ceño. Hiruzen sonrió y se le escapó un pequeño resoplido. Dije que la pista de la respuesta está en la habitación con nosotros, no la respuesta en sí. Entonces, me equivoqué. No. Hiruzen agitó las manos. La respuesta es correcta. Naruto apretó los puños y se rió suavemente para sí mismo. Lo sabía. Bien hecho, Naruto, se recostó y sonrió, colocando sus manos en su regazo. ¿Qué te gustaría saber? Naruto frunció el ceño y apretó la mandíbula. Quiero saber qué tiene de especial, señor. ¿Qué quieres decir? Me visitas todos los meses. Solo a mí. Hay tantos huérfanos en el pueblo, pero soy el único al que personalmente le da su estipendio. ¿Por qué? Y ahí estaba el quid de la cuestión. Hiruzen retrocedió ante la luz suplicante en los ojos de Naruto. No podía decirle a Naruto la verdad. Aún no. Pero si le mintiera, la escasa confianza que logró generar durante la última media hora se reduciría a cenizas. Desafortunadamente, su deber como Hokage reemplazó su culpa. Ciertamente no haces preguntas fáciles, dijo Hiruzen. En cuanto a tu estipendio mensual, ¿qué puedo decir? Eres un chico especial. Soltó una carcajada y se revolvió el pelo. Un dolor manifiesto cruzó por el rostro de Naruto y la mano de Hiruzen se congeló a medio camino sobre la mesa. La distancia entre ellos se sintió mucho mayor. Bien entonces. Buscó entre los pliegues de su túnica y deslizó el fajo de billetes sobre la mesa. Aquí está su estipendio mensual. Asegúrese de que dure. Se giró para irse lo más rápido posible, tragando saliva cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él. Los tonos anaranjados y morados del sol poniente iluminaban el cielo. Nubes oscuras y nebulosas se curvaron alrededor de la aldea mientras sombras amenazantes se arrastraban detrás de Hiruzen. Sus gritos de que tengas buenas noches. Hola, señor Hokage. Cayó en oídos sordos. Estaba atrapado en un conflicto con su culpa.
Era una tormenta marina furiosa, con olas que se elevaban y chocaban contra su endeble resolución. Como haría con un bote, todo lo que pudo hacer fue mantenerse firme contra sus bordes de madera agrietados, rezando para que se mantuviera firme. Maldijo el nombre de Danzo nuevamente. Sin embargo, le parecía vacío. Es posible que Danzo haya sido el responsable de que los aldeanos excluyeran al niño, pero la culpa por la ignorancia de Naruto recayó directamente sobre sus hombros. Pero como de costumbre, Hiruzen se lamentaría. Sufriría en silencio. Tal vez incluso sacar una caja de sake si era demasiado para soportarlo estando sobrio. Porque Naruto no podía saber la verdad, todavía no. Y si eso significaba cargar con toda la enemistad del chico, que así fuera. Hiruzen había hecho, y seguiría haciendo, cosas más espeluznantes por el bien de la aldea. Capítulo 2. Estoy acostumbrado a estar solo. Sin embargo, no de la manera súper nerviosa y odiosa que es la compañía. La soledad simplemente se ha convertido en parte de mi vida. No un compañero constante, sino más bien un visitante, uno al que dejé de intentar mantener alejado. Verá, simplemente me había entumecido. Insensible ante los aldeanos que desvían a sus hijos de mí cuando paso por la calle. O en los mejores días, cuando me ignoran por completo. No me malinterpretes, soy muy consciente de que la forma en que me tratan es horrenda, pero por mucho que quiera, no puedo odiarlos. No cuando entiendo exactamente lo que sienten y por qué lo sienten. De todos modos, soy yo quien recibe sus miradas y sus maldiciones murmuradas y eso me enoja. Porque si bien es posible que ellos no conozcan al verdadero culpable de su dolor, yo sí lo sé. Hay círculos viciosos, y luego está el infierno que es mi existencia en la hoja oculta. A veces me pregunto si es culpa del 9 colas. Que tal vez me esté manipulando y alimentando mi odio para su propio beneficio. Pero luego recuerdo el chorro de sangre y el enorme clavo de marfil que atravesó a mis padres y la posibilidad se reduce a cenizas. No, mi odio por Obito y el 9 colas es definitivamente mío. Sin embargo, que el 9 colas me manipule, es otra lata de gusanos. Después de una pesadilla hace unos años, pasé por un período en el que cuestionaba cada uno de mis pensamientos. Incluso ahora, a pesar de saber que el sello de papá es hermético, hay una vocecita en mi cabeza aterrorizada ante la posibilidad. Estoy acostumbrado a estar solo. ¿Qué es lo que más me asusta? En unos pocos años, me he convertido en alguien a quien a veces no reconozco. Luego, me quedo mirando al espejo, preguntándome cuándo cambié. Me gustaría decir que sé el momento exacto en que sucedió, pero la verdad es que no tengo idea. Mi fe en la genuina bondad humana aún no ha tocado fondo, sobre todo gracias al señor Teuchi y a Ayame. Mira, no sabía exactamente lo hambrienta que estaba de atención hasta que decidí visitar Ichiraku Ramen por primera vez, algo que se da cuando uno se encuentra renacido en Konoha. Una visita se convirtió en 2, 3 y luego 4, hasta que fui allí todos los días. Demonios, desperdicié casi todo mi estipendio hace un par de años. No fue la decisión más inteligente, lo sé, pero la comida valió la pena y gracias a eso, el señor Teuchi me ofreció un trabajo. Al principio era bastante escéptico, dada mi edad, pero realmente no fue nada difícil. Principalmente, mi trabajo es seguir al señor Teuchi, y a Ayame cuando ella está cerca, y hacer lo que me digan. En otras palabras, lavar equipos y preparar ingredientes. Tampoco me permitan acercarme a la cocina real, no importa cuántas veces jure que conozco la cocina. Considerándolo todo, en el sombrío telón de fondo de mi infancia, esos dos han creado algunos de los recuerdos más brillantes de mi vida. Una pequeña sonrisa borró el ceño de mi rostro mientras caminaba por las calles vacías. Bueno, relativamente vacío. Konoha es un lugar bastante temprano donde la gente produce cosas para ganarse la vida o vende cosas de personas que lo hacen. Caso en cuestión: Ichiraku Ramen. A pesar de estar abierto desde hace algunas décadas, es un pequeño restaurante con capacidad para unas 6 personas a la vez, por lo que la mayoría lleva la comida para llevar. Ayame y el señor Teuchi viven encima de la tienda, pero pasan más tiempo abajo que arriba. El frío de la mañana se filtraba a través de mi chaqueta y mis pantalones, helándome hasta los huesos. Aunque el invierno aún no estaba en pleno apogeo, no había empezado a nevar.
Aún así, podía ver el brillo blanco sobre la hierba y las ventanas empañadas de las casas mientras caminaba por el pueblo. Entré a la tienda por la parte trasera, asegurándome de cerrar la puerta detrás de mí. Mis ojos hormiguearon por el calor en la habitación e inmediatamente me quité la chaqueta, esforzándome por colgarla en el perchero detrás de la puerta. Una voz ligera se rió de mi desgracia. Aún no eres lo suficientemente alto para eso, Naruto. Ayame, miré por encima del hombro, con la voz tensa. ¿Podrías ayudarme en lugar de juzgarme desde el otro lado de la habitación? Ella resopló y me quitó la chaqueta de las manos. Gracias. Papá está preparando un poco de caldo de ramen, pero tenemos las sobras de anoche en el refrigerador si las quieres. Desafortunadamente, no hay miso, pero hay tonkotsu y sal. ¿Cuál quieres? En su lugar, tomaré huevos revueltos, por favor. Entramos en la cocina, donde el señor Teuchi estaba de pie junto a 4 ollas, hirviendo con un colador de malla en una mano. De vez en cuando, sacaba la espuma de la parte superior de cada olla y la vaciaba en el fregadero. Supongo que no podía oírnos por el sonido de las ollas burbujeando, lo cual fue bueno para mí. Me dirigí directamente a la otra estufa, pero antes de que pudiera continuar, Ayame me alejó. Luché por liberarme de su agarre durante unos segundos y ella se rió. No. Hoy no, chico. En realidad, suspiré cuando ella sonrió. No, ¿en serio? Ni siquiera puedo hacer eso. Son huevos revueltos. Ni siquiera me tomará más de 5 minutos hacerlos. Abrió el pestillo que separaba la cocina y el comedor del restaurante y me hizo salir. Tomarás asiento y te prepararé el desayuno. Ve a hacer algunos deberes o algo mientras esperas. Ya lo hice todo, murmuré, principalmente para mí mismo. Con el frío de la mañana a mis espaldas, y el calor de la cocina a mis espaldas, observé cómo el señor Teuchi echaba una cebolla entera, unos 2 dientes de ajo y una ramita de jengibre en cada olla. Finalmente, cuando puso una tapa sobre cada olla, se dio cuenta de mí. Oh. Se secó las manos en el delantal. Hola, Naruto. ¿Quieres que te prepare un plato para el desayuno? No, gracias, sonreí. Ayame me está preparando unos huevos. Hablando de huevos, Ayame se deslizó por la cocina con un plato humeante en equilibrio cuidadosamente debajo de una toalla en la palma de su mano. Deslizó un tenedor sobre la mesa. Aquí tienes. Murmuré un breve agradecimiento y comí mi comida, mientras el humor se desplomaba rápidamente ante el día escolar que se avecinaba. No solo eso, sino que después de que Itachi masacrara al clan Uchiha la semana pasada, el consejo de Konoha, en otras palabras, los ex miembros del equipo Tobirama, decidió poner fin a la posibilidad de que los niños se graduaran temprano por motivos de, y cito, inestabilidad emocional. Supongo que tiene sentido si entrecierras los ojos. Kakashi es un desastre emocional de un hombre que intentó suicidarse a través de una serie de misiones de alto rango y. Bueno, Itachi mató a todo su clan excepto a Sasuke. Pero eso es ignorar el hecho de que eran shinobi capaces que se vieron obligados a bailar al son de los poderes fácticos. Aunque no todo es tan malo. No hay nada difícil de hacer ya que la mayoría de las cosas en el aspecto académico me resultan muy sencillas. La historia también es interesante, al menos si dejo de lado la flagrante propaganda contra las aldeas enemigas. El picor de la cebolla llenó mi nariz cuando Ayame chasqueó los dedos en mi cara. ¿Eh? Me limpié la fina película de lágrimas de mis ojos. Papá se preguntaba cómo encuentras el lado físico de la academia. No digas eso. Pensará que estoy dudando de él, la amonestó el señor Teuchi. Lo que quise decir es que en mi época, la academia tenía un ritmo más rápido, así que tenía curiosidad por saber si cambiarían la forma en que te enseñan las cosas. Puedo ver eso, asentí. Para ser honesto, no es nada demasiado difícil. Entrenamos todas las semanas y hacemos algo físico a diario, pero ahora mismo, el enfoque es que todos alcancen el estándar, así que corremos mucho. Para aquellos de nosotros con una resistencia decente, Tienen nos inició en la flexibilidad y en carreras de obstáculos complejas. ¿Aún no has entrenado Kunai o Shuriken? Eso fue después de las vacaciones de invierno. La mayoría de la clase ni siquiera puede hacer correctamente el estilo básico de Taijutsu de la academia todavía. Demonios, ni siquiera haremos nada relacionado con el chakra hasta el verano. ¿Sabes? Son cosas como esta las que me hacen apreciar la paz inestable que tenemos ahora. En realidad,
No hace mucho, los niños ingresaban a la academia y se graduaban como shinobi de pleno derecho en no más de 3 años antes de ser inmediatamente empujados al campo de batalla. Sus ojos casi se pusieron vidriosos antes de salir de su ensoñación. Pero haz lo mejor que puedas, Naruto. El hecho de que estemos en un momento de paz no significa que permanecerá pacífico para siempre. Parpadeé para alejar la imagen de una máscara naranja arremolinada y el ojo carmesí ardiendo detrás de ella. Lo sé, señor Teuchi. Él sonrió y me pasó mi abrigo. Buen muchacho. Ahora sal de aquí. Llegarás tarde si te quedas más tiempo. Nos vemos después de la escuela, sonreí y subí la cremallera. Aía me asomó la cabeza por las persianas del puesto y me indicó que siguiera la calle. Que tenga un lindo día. Cuando lo pienso realmente, se necesita un tipo especial de precaución para frenar voluntariamente tu propio progreso. Ambos aceptando que estaría dentro por 5 largos años y que no podría usar el jutsu clon de sombra para hacer las cosas más fáciles. No, eso es una tontería. Simplemente no hay manera de que de manera realista pueda tener en mis manos un jutsu prohibido custodiado por Anbu. No me importa que el canon Naruto lo haya hecho, no voy a jugar con mi vida ni a obstaculizar mi progreso en un equipo que se ajuste a mi disposición solo para conseguirlo. Ya tampoco soy tan cercano al tercer Hokage. Todavía viene de visita, pero nuestras conversaciones son forzadas. Él dejó de hacer esfuerzos para cerrar esa brecha y a mí, simplemente dejó de importarme. ¿Por qué debería? Le lancé una rama de olivo, una mano amiga, un maldito bote salvavidas que él decidió arrojarme a la cara. Hay otras formas de conseguirlo. Tal vez me vaya bien en una misión y pueda pedir una recompensa o comunicársela a mi Jonin Sensei. Resoplé explosivamente, acelerando ligeramente el ritmo de mi carrera. Mis pensamientos pasaron del jutsu del clon de sombra al Ichiraku Ramen y al complicado ceño fruncido en el rostro de Iruka cada vez que nuestras miradas se encontraban. El ruido sordo de los pasos y la respiración entrecortada me siguió mientras corría por la pista. Sasuke estaba muy cerca, su pálido rostro rojo y resbaladizo por el sudor. Kiba estaba apenas rezagado detrás de él, codo contra cuello la mayoría de las veces, y sobre el golfo había un grupo de personas esparcidas a lo largo de la pista. En poco tiempo, la vi a Choji, que parecía muerto de pie. Durante el invierno, la parte física del día escolar se traslada a la mañana. Según Iruka, se supone que nos calienta y nos da energía para el día que tenemos por delante. Cuando terminó, yo estaba sudando, pero no muy desgastado. Probablemente también podría haber ido por 1 hora más o menos. Regresamos al aula y atravesamos el campo de atletismo. Maldita sea, gruñó Kiba, tomando un trago de su botella de agua. Te venceré uno de estos días, Uzumaki. Resoplé. Derrota a Sasuke primero, luego fija tu mirada en más. Definitivamente lo venceré, resopló Kiba. Y luego te dejaré en el polvo. Sasuke se giró y me frunció el ceño. Suspiré y me encogí de hombros. Kiba se duplicó. Sí, lo dije, Uchiha. Voy a vencerte uno de estos días. Sasuke profundizó su ceño y entró al salón de clases. Kiba lo siguió, probablemente enojado por su despido. Me encogí de hombros nuevamente y caminé hacia mi asiento, aliviada. El truco para tratar con niños es desviar su atención y no tengo ni la paciencia ni la mente para tratar con mis compañeros todo el día. Afortunadamente, no soy el centro de atención en el aula, más allá de cuando me obligan mis profesores. Ese honor es para Sasuke. Resoplé y saqué mi libreta y mi bolígrafo de mi bolso, revisando las notas de la semana pasada. Rápidamente, una mueca apareció en mi cara. Crucé una línea a través de una palabra mal escrita y reescribí la correcta arriba. Aprender a leer y escribir siempre será un dolor de cabeza. Sobre todo porque el japonés está muy alejado del inglés. No es la cosa más difícil del mundo, o no lo sería si no fuera por la constante sospecha de sabotaje que tengo que cargar conmigo en la escuela. El maestro, un chunin llamado Fujino, es una anomalía en lo que respecta a mis maestros. Mi profesor de matemáticas, por ejemplo, está decidido a asegurarse de alguna manera de que no pueda aprender correctamente la multiplicación, y mi profesor de historia es un marcador demasiado entusiasta que me trata como si estuviera haciendo un trabajo académico. Pero Fujino rompe completamente con la norma. Ya llevo poco más de un mes en la academia y todavía no sé si me está enseñando mal.
Nada en ella lo sugiere. No hay enemistad visible cuando ella me habla. Ella tampoco se centra unilateralmente en ningún mal comportamiento percibido como lo hace Iruka. Después de un tiempo, mis sospechas se disiparon. Pero hay momentos en los que lo pienso dos veces porque confiar ciegamente en ella podría arruinarme mucho. La clase a mi alrededor se calmó cuando Fujino entró al salón. Tenía el pelo morado hasta la cintura y cálidos ojos marrones enmarcados por gafas circulares rojas. Envuelto entre sus brazos había una pila de papeles. Los exámenes de la semana pasada. Buenos días a todos, sonrió. Como prometí, he calificado tus exámenes. La aprensión en la habitación flotaba en el aire. Ella se rió. No seas así. El castigo por reprobar no es tan malo. Te quedarás después de la escuela durante un mes para trabajar en tus habilidades de lectura y escritura, ¿de acuerdo? Deslizándose por la habitación, devolvió cada papel con una sonrisa o una palmadita conciliadora en el brazo junto con una sonrisa un poco más pequeña. Naruto me miró por encima de sus gafas. Bien hecho. Continúe y estará escribiendo páginas de trabajo en poco tiempo. Eché un vistazo a mi periódico, sintiendo una oleada de orgullo. Esta es la única materia que realmente tuve que probar y ver mi esfuerzo recompensado me generó un tipo diferente de orgullo al obtener el primer lugar en un examen de matemáticas. Fujino avanzó rápidamente y le dio la mala noticia a un Choji que ya estaba agotado. Oye, Naruto. Una voz sonó desde la fila de arriba. Miré a un niño civil. Taro, creo que se llamaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué tu respuesta incorrecta está marcada como correcta? Respuesta incorrecta. Miré mi periódico y luego volví a mirar a Taro. Espera, ¿te importaría pasarme tu trabajo por un segundo? Taro se encogió de hombros. Seguro. Coloqué el papel de Taro al lado del mío e incluso usé el de mi compañero de escritorio para verificarlo. Apenas capaz de evitar estallar, devolví los papeles y miré a Fujino desde el otro lado de la habitación. Ese pequeño, clavé mis manos en mis muslos. Una gran parte de mí quería acercarme a la perra y arrancarle una nueva, pero eso significaría que me echarían de la clase antes de que pudiera ponerme en marcha. Quejarse en su cara tampoco funcionaría. Podría vomitar cualquier motivo que quiera. Y si se lo llevara a otra maestra, ella podría mentirme y llamarme un estudiante horrible. Sentí un ardor en el fondo de mi garganta mientras ella se reía de algo que Ino había dicho. Cuanto más me preguntaba sobre ello, más me daba cuenta de que Fujino había pensado detenidamente en esto. Me di cuenta de que si en realidad fuera una niña, ella habría destruido la mejor oportunidad que tuve de aprender a leer y escribir. ¿Y para qué? ¿Duelo desplazado a un niño de 7 años? ¿Algún tipo de perversión sádica? ¿Qué carajo la impulsó a hacer algo como esto? Mi pulso tronó en mi cabeza. No había ninguna duda de que le haría pagar. Solo tenía que ser inteligente al respecto. Y aunque no soy Shikamaru, puedo ser astuto cuando es necesario. Capítulo 3. Había un escalofrío en el aire. Un claro indicio de peligro. Su posibilidad descansaba en el filo de un cuchillo, donde una punta en cualquier dirección significaría una catástrofe. No lograba descansar del todo. O, podría quedarse dormida, pero se despertaría poco después, con cada instinto zumbando en la parte posterior de su cráneo. Algo andaba mal, pero ¿qué era exactamente lo que bailaba fuera de su alcance? Fujino, este chakra. Es demasiado grande para ser humano. Es casi como... Su voz estaba completamente dominada por el ruido ensordecedor de la sirena de defensa civil. Una descarga eléctrica recorrió su columna, energizante y aterradora al mismo tiempo. Momentos después, se paró frente a su marido, con la preocupación reflejada en su rostro. Frunció el ceño mientras se cubría la espalda con la funda y la abrochaba. Sus labios se separaron, las palabras no dichas brillaron en sus ojos antes de que su cabeza se volviera detrás de él. Junpei abrió la persiana, revelando a un shinobi enmascarado. Ambu proporcionó la mente de Fujino. Por su esbelta figura, eran una mujer. Su largo cabello violeta caía detrás y alrededor de la pálida máscara felina. Abrió la ventana. Jonin Kikuchi. Tienes órdenes de unirte al Orchid en la base de la montaña Okage. Se volvió hacia Fujino. Chunin Shimizu, tus órdenes son ayudar en los esfuerzos de evacuación y luego unirte a la batalla.
Su corazón latía. Ella miró a Junpei. El horror le había quitado la sangre de la cara y sus ojos permanecían clavados en la ventana. Fujino tragó y preguntó: ¿Cuál es la pelea? Los Anbu guardaron silencio por un momento. El 9 colas ha escapado de su sello. Las palabras la atravesaron y le arrancaron el corazón. De repente, demasiado de repente, su chaleco antibalas se sintió ligero. Las herramientas y armas escondidas en su interior serían completamente inútiles. Cuando reunió suficiente parte de su mente sacudida por el miedo para procesar el aquí y el ahora, el Anbu desapareció. Junpei gruñó, agarrando un puñado de su cabello negro. ¿Qué diablos se supone que debo hacer contra una maldita bestia con cola? Fujino llevó una mano temblorosa hacia su hombro. Él parpadeó y luego su rostro decayó como si se hubiera dado cuenta de que ella todavía estaba allí. El mundo brilló. Fujino sonrió húmedamente, sin molestarse en secar las lágrimas de frustración. Siempre optimista, Junpei rápidamente controló su miedo, ocultándolo detrás de una rápida sonrisa. Pero ella lo vio. Ella siempre lo hacía, por muy bien que él lo ocultara. Creo que esto podría ir mejor de lo que creo, dijo mientras se frotaba el hombro. Todos los que están por encima de Tokubetsu Jonin irán a luchar contra el 9 colas con Lord Tip. No son probabilidades terribles, ¿verdad? Fujino no estuvo de acuerdo. Quería decirle cómo se sentía. Cuánto miedo tenía de encontrarlo, horas más tarde, con el cuerpo mutilado y destrozado. O cómo podría encontrarla. Pero con esos ojos verdes taladrándola, no se atrevía a mover las palabras hasta su garganta. Porque hacerlo la obligaría a admitir que podría perderlo. Mantente a salvo, fue todo lo que pudo decir. Junpei suspiró con una sonrisa cariñosa. Cuídate es todo lo que puedes decir, ¿eh? ¿Dónde está tu declaración de amor eterno, HMM? Mejor aún, ¿dónde está mi beso de buena suerte? Ante eso, ella sonrió. Como te dije en tu primer rango A, vuelve con vida y te daré todos los besos que quieras. Compartieron una risa quebradiza. La habitación volvió a quedar en silencio, pero no de miedo. Se concentró en una sola fosa nasal, aspiró todo el aire que sus pulmones podían contener y lo expulsó con un largo suspiro. A pesar del miedo que atenazaba sus pulmones, su mente estaba tan aguda como siempre. Los instintos silenciados enterrados bajo su relajación habían salido a la superficie. Su chakra respondió a la llamada, su calor familiar desterrando el bloque de hielo alojado dentro de su pecho. En un instante estaban en el tejado. Los rugidos del 9 colas eran más fuertes incluso que la sirena. Un movimiento y arrasó el lado noroeste del pueblo. Los imponentes apartamentos fueron cortados como briznas de hierba. Docenas de cuerpos cortaron el aire, y docenas más revolotearon por el pueblo hacia la bestia. ¡Ey! Fujino se estremeció. Volveré pronto, dijo Junpei con húmeda resignación en sus ojos. Él asintió una vez y su resolución se endureció. Dale prioridad a los niños pero no ignores a los demás. Por cínico que parezca, vamos a necesitar muchos más shinobi después de esto. Un zarcillo enfermizo atravesó su corazón, pero Junpei tenía razón. Por cada shinobi que muriera esta noche, otro ocuparía su lugar. Así era la vida en un pueblo escondido en todo su esplendor. Todo lo que podía hacer era esperar que a los genin se les prohibiera estrictamente cualquier cosa que no fueran intentos de evacuación. Ella parpadeó y Junpei se fue, dejando atrás el fantasma de su sonrisa, junto con la promesa de su regreso. Si él cumpliría o no esa promesa, ella no lo sabía. Ella tenía sus deberes y él los suyos, y como shinobi de la hoja oculta, estaban obligados contractualmente a cumplirlos. Sus pulmones ardieron. Lágrimas que hacía tiempo que se habían secado se alineaban en su rostro, pero no podía detenerlas, no ahora. Colgado sobre su espalda había un niño dormido. Había gritado hasta quedarse ronco, luchando contra ella en cada paso del camino hasta que el cansancio se apoderó de su conciencia torturada. La visión de sus padres brutalizados en el resto de su casa no era algo que ella olvidaría pronto. Nada de lo que había visto esa noche abandonaría su mente. Ella hizo una mueca. Niños huérfanos. Padres sin hijos. Maridos afligidos. Esposas viudas. Fujino pensó que el final de la Tercera Guerra era malo, pero esto, la gran cantidad de muertes sin sentido, superó cualquier funeral masivo al que había asistido en su infancia. Saltó de tejado en tejado.
Su vista de pájaro de lo que alguna vez fue un pueblo bullicioso, repleto de vida, había sido completamente destrozada por las garras y colas de un monstruo. Pasó por la calle donde el señor Van retiraba su carrito taiyaki. A unas cuadras de distancia, los genin alejaron a los niños que sollozaban de los cadáveres de sus padres que se enfriaban rápidamente. El bloque de apartamentos retumbó y ella ni siquiera fue capaz de gritar una advertencia antes de que se derrumbara sobre aquellos que eran demasiado lentos para evitar el concreto que caía. Observó, impotente, cómo un genin abandonaba al anciano que llevaba, saltando lejos de los escombros que descendían. Fujino maldijo y se dio la vuelta. Ya había visto suficiente muerte esta noche. El peso sobre su espalda se agitó. Ella suspiró pero mantuvo su velocidad. Cuanto más rápido llegara al orfanato, mejor sería para ambos. Su cálido aliento se extendió por su oreja, pero las palabras la congelaron hasta los huesos. No fue una pesadilla. Todos sus sollozos ahogados lograron pasar la sirena a todo volumen, destrozando su alma. Una mujer demacrada vigilaba la puerta principal del orfanato con docenas de niños reunidos a su alrededor. Los más pequeños lloraban en las piernas de niños no mucho mayores que ellos. Se tragó los restos fríos y muertos de su corazón. ¿Es señorita Shinobi?, preguntó la matrona. ¿Otro niño? Fujino asintió, liberando al niño sin decir palabra. Él la miró con ojos desgarradoramente vacíos. ¿Por qué me salvaste?, preguntó, en voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírlo. ¿Por qué no salvaste a mamá y a papá? Ella buscó una respuesta. Él la miró por última vez y se deslizó entre la pequeña multitud. Ese miserable aullido la atravesó con sus garras. Fujino sacudió las piernas. Le quedaba chakra más que suficiente para unirse a la pelea. Suficiente chakra para tallar medio kilo de carne para las familias muertas que había tenido la desgracia de encontrar. Haciendo algunas señales temblorosas con las manos, se dirigió a la azotea del orfanato y se fue. Ella registró una visión borrosa en su visión periférica y disminuyó la velocidad. Un shinobi vestido se detuvo a su lado. Tenemos órdenes de unirnos a la lucha. Dirígete a la salida este. Ella asintió. Ya es hora de que vengemos a los inocentes que ese monstruo ha matado. Maldita sea, gruñó el Chunin, desapareciendo en un estallido de velocidad. Fujino se detuvo y rió débilmente. Fue una mentira hueca. La verdad era que estaba harta y cansada de ver morir a la gente sin ningún motivo. De ver las vísceras de civiles indefensos, incapaces de mover un dedo contra aquello que los quería muertos. Al menos había más propósito en su existencia frente al responsable. Miró con tristeza al 9 colas y las innumerables figuras parecidas a hormigas apartadas por sus colas retorcidas. En algún lugar en esa dirección, su marido estaba luchando y, por fin, ella podía unirse a él. El solo pensamiento calentó la herida en carne viva en la que se había convertido su corazón. La muerte había llegado, envolviendo el pueblo en una luz amenazadora. Estaban en un círculo de fuego, enjaulados con una bestia que había convertido su hogar en un cementerio. Durante casi una hora, los shinobi de la aldea habían luchado, cada jutsu imaginable lanzado contra la piel de la gigantesca bestia. Uno por uno, fueron destrozados por sus colas, esparcidos por la aldea arrasada o estrellados contra las masas de shinobi que la atestaban. Para ellos, fue una batalla de vida o muerte. Una lucha por la supervivencia. Para la bestia con cola, no era más que un juego. Fujino pudo verlo. Incluso ante su muerte inminente, podía verlo. Sus inquietantes ojos humanos brillaron con perverso júbilo como si pudiera saborear el miedo pesado en el aire. El orbe abisal que extendía sus fauces continuó creciendo, obligando al 9 colas a alejarse cada vez más de los muros orientales de la aldea. No es que quedaran muros que derribar. Fujino estaba peligrosamente cerca del agotamiento del chakra. Sus armas se perdieron entre las vastas masas de pelaje naranja, salvo el único kunai apretado en sus manos temblorosas. Esto es, murmuró un chunin cerca. Por lo que ella sabía, podría haber sido un jonin. Frente a los desastres andantes conocidos como bestias con cola, no había diferencia entre genin, chunin y jonin. Gritó un hombre que parecía joven. No puede ser así como terminamos. Ni siquiera tuvimos una oportunidad contra eso. El sonido de las armas cayendo al suelo se siguió uno tras otro.
Los ojos rojos sangre del 9 colas se curvaron ante la vista. Las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa maníaca. Los dedos de Fujino se movieron. ¿Tenía algún sentido levantar su arma? No haría nada. Así como la gran cantidad de su jutsu de liberación de fuego no había hecho nada. Su agarre se deslizó hasta el fondo de la empuñadura, el resto del arma se balanceó hacia adelante y hacia atrás. Su vacilante resolución siguió cada movimiento del kunai. Giró a la derecha. Los gritos de luto de decenas de niños la castigaron por su cobardía. Su rostro se contrajo ante un dolor que sentía más profundo que el dolor punzante en sus miembros cansados. Giró a la izquierda. Su visión de natación se aclaró, contemplando la monstruosa gloria de una bomba de bestia con cola. Si la buena suerte estuviera con ella, Fujino nunca la habría visto en su vida. Por lo poco que había leído, uno solo convertiría toda la aldea de Idenleaf en un cráter humeante. Con un grito ahogado, entregó su arma y su voluntad de luchar, cerrando los ojos con fuerza a la espera de lo que solo podía esperar que fuera una muerte indolora. Shinobi de la hoja oculta, tronó Lord Tyr. Escúchame. Fujino miró detrás de ella. Lord Tyr, cubierto de escombros y sangre, estaba encaramado sobre un techo demolido, apoyado contra su famoso bastón adamantino. Su infancia había estado llena de historias de sus famosas hazañas como dios de Shinobi, pero esta noche, por trágica que fuera, había encendido un nuevo respeto por el ex Hokage. Una hora contra el zorro de 9 colas y no había lanzado nada más que el jutsu elemental de mayor rango. Él era la única razón por la que la gran mayoría de ellos habían sobrevivido hasta ahora, incluido Fujino. Apartando momentáneamente los ojos de él, se mordió el labio inferior preocupada. El breve respiro de su muerte aún inminente le trajo a la mente un pensamiento preocupante. ¿Dónde estaba Junpei? Ella no había visto ni un solo rastro de él en la batalla. Ni el aullido revelador de su jutsu de liberación de viento, ni había escuchado su incesante hábito de gritar el nombre de su jutsu a todo pulmón. Ni una sola vez. Esta noche, te enfrentarás a obstáculos insuperables, desafiado por el primer y más grande Hokage de nuestra aldea, Hashirama Senju. Aún no todo está perdido. Levanten sus armas y miren hacia adelante. Vastos torrentes de aire helado recorrieron el pueblo. Le tomó todo lo que tenía y más para mantenerse firme, hundiendo sus talones profundamente. Una cegadora luz granate se deslizó entre sus brazos alzados. La tierra misma se agitó bajo el ataque del 9 colas. Gritos llenos de pánico y duras maldiciones explotaron a su alrededor. Fujino gritó una oración apresurada a cualquier dios que quisiera escucharla. Su único deseo era reunirse con Junpei en las tierras puras. Cuando la presión sobre sus párpados disminuyó, ella, vacilante, parpadeó para abrirlos hasta encontrar una brumosa barrera dorada. ¿Qué pasó? ¿Estamos muertos? Fujino lentamente extendió un dedo hacia la barrera. Minúsculas ondas inundaron su dedo. Siguió senderos arremolinados en la superficie de la barrera, entrecerrando los ojos a través de su luz dorada. Ella saltó hacia atrás ante el aullido estremecedor del otro lado. Así como cada uno de ustedes debe proteger la aldea y sus habitantes, sonrió Lord Tyr, caminando hacia la barrera. El Hokage tiene el deber de cuidar a sus shinobi. Ahora, por favor, todos, apártense. Puede que ya no use el sombrero, pero sigo siendo el tercer Hokage de la hoja oculta. Él retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido. Minato, levantó su bastón y lo estrelló contra la barrera. Se estremeció una vez, palpitando. Una luz tartamudeante lo atravesó. Volvió a golpear la barrera pero esta se mantuvo fuerte. Nos está dejando fuera, gruñó Lord Tyr mientras su bastón desaparecía en una nube de humo. Golpeó la barrera con sus puños desnudos. Minato. Fujino retrocedió, los gritos de Lord Tyr se hicieron distantes. Sus pies se sentían ingrávidos. Cruzó los restos en ruinas de la puerta oriental. Sus ojos escanearon los cadáveres de los shinobi fallecidos con desesperada ferocidad. El hueco en su estómago crecía ante cada rostro desconocido que veía. Uno a la vez, los cadáveres aumentaron, sin encontrar a Junpei por ningún lado. No fue hasta horas después que encontró su cuerpo mutilado en el hospital de Konoha. Sus pies no se movían. Sus ojos permanecieron fijos en su rostro anormalmente pálido. Sus labios inmóviles y esos ojos verdes cerrados que nunca más se abrirían. Junpei nunca volvería a despertar.
Su mente, no, su ser mismo, simplemente se apagó ante esa realidad. Años más tarde, ella todavía no había avanzado del todo. Ni mental ni físicamente. Más de 5 años después del hecho, Fujino todavía vivía en la misma casa. En su casa. Sus fotografías estaban montadas en el pasillo de entrada y enmarcadas en su dormitorio, el de ella. Sus cansados ojos morados se posaron en su brillante sonrisa. Tomó un sorbo de una taza de café. En las últimas horas, había hecho una mella considerable en su calificación. Los de tercer y segundo año habían sido terminados hacía horas y solo quedaba la mitad de los de primer año. Deslizó el papel marcado sobre la pila de ensayos completados del primer año y tomó uno nuevo. Ver el nombre en la parte superior del siguiente documento la hizo detenerse. Naruto Uzumaki, murmuró. Una tormenta de emociones ardía en su interior. Miedo, no al niño, sino a lo que podría llegar a ser. No, en lo que podría convertirse el 9 colas. Era inteligente, más inteligente que cualquier niño que hubiera visto. Lo que temía era lo que podría llegar a ser el 9 colas con el conocimiento que adquiriría. El pueblo no pudo soportar otra matanza. No podía soportar otra matanza. No después de que ella apenas había improvisado lo que quedaba de su vida. Fujino comenzó a marcar su papel. Cada palabra ligeramente mal escrita que encontraba y acreditaba le clavaba un cuchillo escalofriante en el pecho. Sin importar sus sentimientos sobre sus circunstancias, podía admitir que Naruto no hacía nada más que sus mejores esfuerzos en su clase. No solo su clase, sino todas las clases de la academia. Pero ¿dónde debería sentir orgullo? Sintió el distante cosquilleo del miedo, del peligro. El mismo frío en el aire que sintió esa noche. Su entrenamiento como shinobi estaba en conflicto con sus elecciones. Su integridad como maestra estaba en conflicto con sus elecciones. El recuerdo de Junpei estaba en guerra con sus elecciones. Frunciendo el ceño, Fujino continuó. Ella no había desperdiciado por completo sus posibilidades de aprender habilidades adecuadas de lectura y escritura, trató de decirse a sí misma. Solo lo suficiente como para empezar a dudar de su prodigiosa capacidad. Solo lo suficiente para que no alcanzara su plena floración. Todavía podría convertirse en un shinobi ingenioso. Ella resopló burlonamente. Las palabras ni siquiera tuvieron que ser verbalizadas para que ella las pareciera vacías. De todos modos, continuó. Porque la alternativa significaría aceptar una vez más la clara posibilidad del peligro. Ella se negó a hacerlo. Capítulo 4. Con las vacaciones de invierno acercándose y la academia adoptando un horario rutinario, los días pasaban rápidamente. Fueron una mezcla de aburrimiento y breves momentos de curiosidad en medio de una lluvia de viento cortante y nieve poco frecuente. Digo aburrimiento porque no había sucedido nada destacable desde que se descubrió el sabotaje de Fujino. Las clases transcurrieron como de costumbre, conmigo distrayéndome durante todo menos sus clases y entrenamiento. Me recosté en el banco y solté un bostezo lento y silencioso. Mis ojos hormiguearon y tragué otro bostezo mientras miraba por la ventana. Los tonos rosados más desnudos de la luz del sol se extendían sobre el cielo gris y desolado. El salón de clases había llegado a su fin. La habitación explotó en ruido cuando Iruka cerró la puerta corrediza detrás de él. Podía ver casi todo y a todos desde la parte trasera del aula en capas. Una pequeña multitud de chicas con ojos ansiosos se había formado alrededor de Sasuke, con otra multitud de chicos celosos mirándolo. Sacudí la cabeza con una sonrisa. Ya hace más de un mes, más cerca de 2, y uno pensaría que la fijación desaparecería en ambos lados. Quizás el misterioso atractivo de ser el último Uchiha sea algo irresistible para la mente de un niño. No es que yo fuera alguien que lo supiera. El crujido del embalaje se arrugó a mi lado, seguido de un fuerte crujido. Me volví con una ceja levantada más divertida que cualquier otra cosa. ¿Choji? El chico de cara redonda se detuvo a mitad del bocado, sacando el bocado intacto de la profundidad de su boca. Entiendes que son solo las 9 de la mañana, ¿verdad? Él asintió. ¿Desayunaste? Él asintió de nuevo. Me rasqué la mejilla, pensando en una manera de decir esto que no lo enfadara. A pesar de toda su gentileza, incluso insinuar que estaba gordo molestaría a Choji durante al menos una hora. Yo, supongo que entonces debes tener hambre.
Me frunció el ceño, con sospecha en sus ojos marrones. Apretó la bolsa de patatas fritas contra su pecho. ¿Qué te importa, Naruto? Relájate, amigo. No voy a robarte la comida. Él asintió, casi para sí mismo, y se lo volvió a meter en la boca. Bien. ¿Quieres, un poco? Miré la bolsa extendida e incliné la cabeza. ¿Por qué no? Cuando entró nuestro profesor de historia, yo estaba trabajando para quitarme los restos de las patatas fritas con sabor picante de mis dientes. El aula se sumió en el silencio. Mitsubayashi no era del tipo que toleraría cualquier tontería en ese frente, sus palabras, no las mías. Abrió un cuaderno y se sentó detrás del podio, garabateando una pregunta en la pizarra. La clase avanzaba a paso de tortuga. Mitsubayashi comenzó con una prueba antes de lanzarse a lo que solo puedo describir como una conferencia sobre el establecimiento de las extrañas sesiones de asesoramiento civil que Lord Tyr celebra cada mes. Fue interesante, al principio de todos modos. Siempre me pregunté por qué lo hizo cuando la hoja oculta es prácticamente una autocracia, al menos en el papel. Pero luego giró en una dirección que no me gustaba. Durante la gran mayor parte de la lección, salté el libro de texto y leí sobre Tobirama Senju quien, a pesar de sus acciones cuestionables con respecto a los Uchiha, era posiblemente el mejor Hokage que esta aldea había visto jamás. Sentí una punzada de anhelo junto con una punzada de frustración. Papá probablemente habría sido el mejor Hokage del pueblo hasta la fecha. Al menos, estaba tomando medidas para resolver el dilema de Uchiha que había durado décadas. Mitsubayashi aplaudió. Bien, para terminar, echaremos un vistazo a algo muy fundamental para la existencia de nuestra aldea en preparación para la próxima semana. Lo hemos cubierto de pasada, pero hoy entraremos en detalles. Ahora, ¿quién quiere decirme qué? ¿Qué es la voluntad de fuego? El brazo de Sakura pasó rápidamente por su cabello rosado. La voluntad de fuego es la creencia fundamental de nuestra aldea. Usamos nuestro amor por nuestra familia y amigos como motivación para defendernos de nuestros enemigos. Si perdemos la voluntad de fuego, recurriremos al mal y al odio. Perfectamente resumido, Sakura. Mitsubayashi sonrió y comenzó a caminar frente al pizarrón. La voluntad de fuego es universal, eso significa lo mismo para todos, en Konoha. Va más allá de la división entre shinobi y civiles. Todos sentimos amor por nuestra familia y amigos. Todos nos preocupamos por nuestros vecinos y por todos los que ayudan a la hoja oculta. Sigue moviéndote, ¿verdad? Él asintió ante el coro de Sis. La voluntad de fuego, como dice Sakura, es mantener ese amor en mente en todo lo que hacemos. Recuerda para quién y para qué estás entrenando, y cuando sales a misiones, para quién estás luchando, Jun. Pero todo el pueblo, Sensei. No puedo imaginarlo todo. Mitsubayashi se rió entre dientes. Yo tampoco. Pero puedes imaginarte a tu familia y amigos, ¿no? Sí. Téngalos en cuenta. Sus amigos y familiares también viven en el pueblo. Así que cuando luchan por sus amigos y familiares, también luchan por el pueblo. Es algo de lo que pueden estar orgullosos. Jun tropezó con sus palabras. Yo, todavía no entiendo, señor. No te preocupes. Puede que no lo entiendas, pero lo sientes y lo vives. Viniste aquí para ser un shinobi, lo que significa que la voluntad de fuego arde dentro de ti. Si no es hoy, algún día lo entenderás. Alguien más levantó la mano. Señor. ¿Otras aldeas escondidas también tienen la voluntad de fuego? Hubo una ronda de risas en la que Mitsubayashi participó. Levantó una mano para poner fin a esto con una sonrisa. No, Tatsuo. Las otras aldeas ocultas no tienen la voluntad de fuego. Es por eso que podrían estar poseídas por la codicia, como la nube oculta, que es famosa por robar líneas de sangre. Pero nosotros tenemos la voluntad de fuego, que nos ha sido transmitida por Hashirama Senju, quien puso fin a una era de clanes en guerra y barbarie. Mientras mantengamos a aquellos que amamos cerca de nuestros corazones, no caeremos en el odio y la codicia como las otras aldeas. Unas cuantas preguntas más volaron por el aula. Algunos no eran los más inteligentes, mientras que otros invitaban a la reflexión. La respuesta de Mitsubayashi a Tatsuo me dejó un mal sabor de boca. Había convertido en propaganda las esperanzas de Hashirama Senju de lograr un entendimiento genuino entre la gente.
No solo él, sino también personas como Tobirama Senju, Danzo e incluso Lord Tyr, lo que me trajo a la mente una pregunta bastante controvertida. Una parte de mí quería saber la respuesta a esa pregunta, pero otra se deleitaba con el aprieto en el que arrinconaría al Chunin. Me mordí la lengua un poco antes de levantar la mano tentativamente. Mitsubayashi asintió. Señor, ¿qué pasa si las personas que usted ama y por las que lucha algún día se convierten en enemigos de Konoha? ¿Entonces qué? ¿Perderemos la voluntad de fuego? Inclinó la cabeza. ¿Te importaría explicarme lo que quieres decir? Tragué. Esto iba a ser malo, pero ¿qué diablos? No es que haya ninguna culpa que me detenga. Tomemos, Orochimaru. Él era uno de los Sannin legendarios. Casi se convirtió en el cuarto Hokage en un momento. Pero traicionó a la aldea. No preocuparse por él, sin importar quién fuera antes, ¿significa que irías en contra del voluntad de fuego? Ahora, no sé si era tan silencioso como para poder oír caer un alfiler, probablemente lo haría si alguien tuviera un alfiler que dejar caer, pero estaba lo suficientemente silencioso como para que el aullante viento del exterior se colara por las ventanas cerradas. La mención del deshonrado Sannin fue suficiente para convertir las miradas curiosas en leves ceños fruncidos y susurros críticos. Miré desafiante a las docenas de ojos críticos que apuntaban en mi dirección. Esto probablemente me alejaría más de mis compañeros de lo que ya estaba, pero no importaba. Estoy en conflicto con los ideales de Hashirama Senju y lo conocido como la voluntad de fuego. El amor y la comprensión son importantes para alcanzar la paz, ya sea una paz feliz o simplemente una coexistencia a regañadientes. Pero, ¿qué sucede cuando se interpone en el camino de la paz, como la negativa de Lord Tyr de matar a Orochimaru? Gracias a Lord Tyr, Orochimaru estaba prófugo en las naciones elementales, secuestrando y experimentando con Dios sabe cuántos inocentes. Visto de otra manera, ¿qué sucede cuando el odio y la venganza se superponen con la búsqueda de la paz, lo que lleva a aún más guerra? Apreté la mandíbula al recordar esa noche, expulsando la oleada de negatividad lo mejor que pude con un aliento explosivo. Esto no se trataba de mí en este momento. Se trataba de la voluntad de fuego como ideología. El silencio se prolongó hasta hacerse casi insoportable. Mitsubayashi tarareó. Su mandíbula se movió como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras antes de expresarlas para que la clase las escuchara. Antes de que pudiera, sin embargo, sonó una campana que anunció el final del período y el comienzo del almuerzo. Cualquier cosa que fuera a decir habría sido, y fue, ahogada por los ruidos y traqueteos colectivos de todos haciendo las maletas. Le di algunas miradas curiosas a Mitsubayashi mientras seguía la cola escaleras abajo. Sus ojos eran casi cautelosos. No podría decirlo. Todo lo que sabía era que eran intensos. Su mirada se clavó en mi espalda cuando me giré para salir por la puerta. Tal vez fue mi interrogatorio o algo completamente distinto, pero tenía la sensación de que a partir de ahora se fijaría mucho más en mí. Más allá de ser un idiota como marcador de ensayos de todos modos. Como de costumbre, subí a la azotea para almorzar, de espaldas a las puertas cerradas con llave de una especie de almacén. Gritos y risitas distantes llegaban desde el patio de juegos de abajo. Una extraña pesadez me arraigó al suelo mientras le daba frecuentes mordiscos a mi sándwich. Me aseguré de llevar algo de proteína extra por adelantado. 2 huevos duros. Junto con el sándwich, tendría energía más que suficiente para los entrenamientos de esta tarde. Un poco de ramen después de la escuela sería perfecto para algunos carbohidratos. El sabor es solo una ventaja. Me estremecí un poco y me subí la cremallera del abrigo. Por muy frío que sea el clima aquí, lo prefiero a la inevitable incomodidad que resultaría de jugar con niños en un arenero. Mis labios se curvaron con disgusto. Casi 2 décadas después, todavía puedo sentir el chirrido de los granos de arena en el fondo de mi boca. Tomé un trago de mi botella de agua y me recosté contra las puertas de metal, mientras los agudos picores del viento helado bailaban en mi cara. Estiré mi lengua a lo largo del interior de mi boca, el ojo izquierdo tembló ante el escozor donde me había mordido la mejilla. Ojos culpables se fijaron en Sasuke. Él le devolvió la mirada, aparentemente ilegible a primera vista. Pero ya me había acostumbrado a su comportamiento habitual. Iruka debía agradecer por eso.
Constantemente me ha estado emparejando con los mejores en taijutsu de nuestra clase, es decir, Sasuke, Choji, Hinata, Kiba y un repetidor del año pasado llamado Sabo. Con Sasuke, las señales no estaban en su cara, sino en su cuerpo. Como su mano temblorosa y el apretón definido en su mandíbula. Estaba cansado, simple y llanamente. Por muy buena que sea su cara de póker, Sasuke no es tan imperturbable como intenta hacerme creer, y yo tenía energía de sobra y algo más. Lanzándome, fingí un golpe en su cabeza, apretando mi puño para golpear un codo en el costado de su guardia. Su torso se hundió y su peso se desplazó hacia su pierna trasera cuando aproveché la oportunidad para controlarlo. No fue tan efectivo como pensaba, no lo sacó del círculo. Logré asfixiarlo, deslizándome con rápidos golpes en el cuerpo mientras él luchaba por alejarme de su pecho. Un sofoco explotó en mi cara. El ruido de mis mandíbulas al chocar me hizo estremecer la cabeza y mi nariz empezó a palpitar. Mi mano delantera se levantó entre nosotros, medio abierta para parar y defenderme, mientras parpadeaba para contener las lágrimas. En el peor de los casos, estaría dispuesto a agarrar un puñado de su camisa y tirar las sutilezas por la ventana. Dudaba que eso lo mantuviera alejado por mucho tiempo, pero me daría algo de tiempo. Algo un poco más cálido que mi saliva se filtró por mi boca. Por su regusto pesado y metálico, debo haber masticado bastante mal ese corte. Ninguno de los médicos de la academia lo atendería con el argumento de que era autoadministrado, que era la regla, que me aplicaban a mí y solo a mí. Sé que si Sasuke fuera hacia ellos con la boca rota, la sanarían inmediatamente, hablando efusivamente de cómo debió haberla adquirido durante el combate. Una cosa es hacer caso omiso de los aldeanos, incapaces de hacer nada, pero la gente que saboteaba activamente mi futuro, no solo Fujino, estaba empezando a envejecer, y rápidamente. Escupí una gota de saliva con sangre a un lado, riéndome mientras una chica del grupo de Sasuke Fajir gritaba un fuerte "eu". La diversión fue suficiente para obligar a la ola de vitriolo a retroceder y suspiré. Sasuke no tenía la culpa de nada de esto, demonios, él lo ha pasado peor que yo. No es que esto fuera una competencia ni nada por el estilo, pero realmente lo compadecí. Yo, al menos, tenía casi 2 décadas de experiencia y de afrontamiento a los que recurrir cuando mis padres murieron. No todo fue efectivo, pero él no tenía nada de eso. Sin embargo, la lástima no tiene cabida en una pelea. Apreté el puño y escupí otro pegote. Mientras no destroce el corte, el sangrado debería parar. Sasuke miró la saliva ensangrentada con una pizca de orgullo en sus ojos oscuros. Apartó mi mano principal y lanzó su derecha hacia mi cara expuesta. Levanté mi mano trasera para detenerlo. Siseó cuando hundí mi mano desde abajo. Su estómago tenso se enroscó alrededor de mis nudillos y me incliné lejos de un gancho oscilante, consciente del borde del ring a unos pocos pasos detrás de mí. Un buen golpe me enviaría. La breve pausa en la pelea le había permitido recuperar el centro del ring. Ahora yo era el que estaba a la defensiva. Lancé apresuradamente un caparazón de tortuga nacido de un año de constantes golpes de mi vida anterior. No me salvaría por mucho tiempo. Boxeadores experimentados me habían enseñado eso. Boxeadores, quienes, ten en cuenta, no pueden usar nada más que sus puños. Los puños de Sasuke me golpearon donde mi protector de caparazón de tortuga jorobado no cubría mi estómago. Clavé mis talones más profundamente en el duro suelo debajo de nosotros. Lo miré a través de mis puños levantados, contando con los dientes apretados. Deja que un hombre no haga nada más que quejarse de ti y caerá en un patrón. Eso fue lo primero que aprendí. La mayoría de los luchadores experimentados corrigen eso, pero no hay ningún luchador experimentado en la academia. Las manos de Sasuke se deslizaron detrás de mi cuello y sus codos apretaron mis brazos levantados. Rodilla tras rodilla chocaron contra mis antebrazos. Al final, uno se interpondría entre ellos y pondría fin a la pelea. Con lo fuerte que me estaba golpeando, me sorprendería no quedarme sin aire. Sus gruñidos, los rasguños de nuestros zapatos contra el suelo y mis respiraciones y susurros fueron los únicos sonidos que registré. Apreté mi estómago, esperando que pasara mientras mi cuerpo se sacudía. Seguramente otra rodilla se dirigía hacia mí. Giré mis caderas y empujé mi espinilla contra la parte interna de sus muslos. Murmuré una maldición mientras nuestras rodillas chocaban huecamente.
Sasuke tropezó hacia atrás, más desequilibrado que durante toda esta pelea. Me lancé hacia sus piernas, sacándolas de debajo de él, y salté. Levantó la cabeza y ofreció la espalda al suelo. Bajé el puño con tanta moderación como podía dada su edad, pero lo suficiente para terminar la pelea. Un grito de dolor le abrió la boca con una mueca y monté en su cuerpo. Mi puño tembloroso se cernía sobre su rostro y sería más rápido que cualquier cosa que pudiera hacer. Esta pelea había terminado y él también podía verlo. Tragó saliva, el respeto a regañadientes se mezcló con la frustración. Cuando Sasuke y yo entrenamos, no es que él no gane. Simplemente gano más. Al mismo tiempo, esas no son victorias de las que pueda sentirme satisfecho. En lo que respecta al taijutsu, mi lugar en la cima de la clase no está asegurado por mucho tiempo. Me gustaría decir que me frustra, pero sería mentira. El estilo básico de la academia, que es una versión simplificada del estilo taijutsu de Hashirama Senju que se enseña a todos los estudiantes de la academia, estaba tan extendido que nada de lo que hiciera debería ser una sorpresa para alguien que se precie. Mi estilo era una mezcla del estilo taijutsu de la academia y otros en los que incursioné a lo largo de mi corta vida. Principalmente boxeo, muay thai y algo de lucha en la calle. No iba a durar mucho tiempo sin ninguna mejora. La mayoría de las peleas que tuve con los mejores contendientes de taijutsu de mi clase fueron batallas mentales que gané gracias a la experiencia, no a una habilidad superior. Pronto me desbancarían del puesto número 1. Si no este año, el siguiente. Personas como Sasuke, Hinata y Kiba tenían los estilos de taijutsu y la instrucción experta de sus clanes. Esos estilos son más pulidos que mi experiencia de un año en el boxeo y los pocos consejos que obtuve de conferencias y amigos que practican otras artes. Podría acercarme al Ortil, pero no lo haría. ¿Eso significa que haber tropezado a ciegas fue culpa mía? Probablemente. No, definitivamente. Pero nos habíamos distanciado demasiado para que yo tuviera ese tipo de relación con él. O tal vez era solo mi ego el que hablaba. Me encogí de hombros mentalmente y abrí el puño. Sasuke juntó sus dos primeros dedos alrededor de los míos y lo levanté usando mi mano libre. La multitud que observaba estalló en vítores durante 5 segundos antes de que Iruka los callara con un grito. Se aclaró la garganta y nos sonrió a los dos, bueno, más a Sasuke que a mí, pero aún así me dio mis flores. Elogios prácticamente entusiastas de su parte. Esa fue una buena pelea, ustedes dos. Pude ver que ambos estaban pensando varios pasos adelante. Sasuke, Naruto solo estaba pensando un poco más adelante que tú, y es por eso que perdiste. Realmente podría haber sido de cualquier manera. Sasuke se cruzó de brazos con el ceño fruncido y supe que no debía darle ningún lástima. Que la persona que te venció felicite tu desempeño después de una pelea que perdiste rara vez se siente bien. Asentí hacia él. Me parpadeó y me lo devolvió lentamente. La multitud de fangirls no deseadas e innecesarias se formó rápidamente a su alrededor, algunas deteniéndose para lanzarme miradas desagradables. Retrocedí con un bufido y me acerqué a Choji y Shikamaru, que estaban con el resto de la clase. Sasuke y yo fuimos una de las últimas personas en entrenar, así que no quedaba mucho tiempo para el final de la lección y todas las otras peleas interesantes habían terminado antes que la nuestra. Bajé las escaleras de la academia con más dificultad de lo que me hubiera gustado. Por lo general, trato de luchar pasivamente, pero esta vez no era una opción. Rodeé a una multitud de padres e hijos y tomé el camino que conducía al corazón del pueblo. Los chisporoteos de los puestos callejeros y los gritos enérgicos subían y bajaban. Como era invierno, el sol estaba casi sumergido bajo el horizonte al final del día escolar. Ahogé un bostezo detrás de mis manos cuando llegué a Ichiraku Ramen, mirando bien entre las cubiertas de tela en el frente de la tienda. Fue suficiente ver que esta noche había mucha gente. Había 6 sentados y al menos media docena más alineados. Decenas más llegarían antes de la hora de cierre. Por la noche es cuando los bares de ramen están más concurridos en Konoha. Especialmente durante el invierno. Un plato caliente de ramen es perfecto para las noches heladas de Konoha. Colgué mi abrigo detrás de la puerta y grité un saludo hacia la cocina. Ya estoy de vuelta. Aiya me asomó la cabeza por la puerta de la cocina y sonrió. No te ves tan sexy hoy. ¿Quién te golpeó?
Deberías ver al otro chico, me reí y luego hice una mueca cuando el costado de mi lengua lamió el interior de mi mejilla. ¿Tienes la boca cortada? Sí. Ella frunció el ceño y me llevó de la mano a la cocina. Obligado a sentarme en un taburete mientras Aya me mezclaba un poco de sal y agua tibia, miré alrededor de la cocina en busca del señor Teuchi. Su habitual risa estruendosa procedía de la ventana de servicio. Hola, señor Teuchi, lo llamé. Ya estoy de vuelta. Su respuesta fue instantánea. Escuché sus pasos antes de verlo doblar la esquina donde mis piernas colgaban de un taburete. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Bastante bien. También sucedieron algunas cosas interesantes. Trabajó en preparar un plato de ramen tonkotsu mientras hablábamos, mirándome cuando podía. ¿Interesante cómo? Bueno, hoy hicimos sparring, y eso siempre es divertido. Aprendí algunas cosas durante el mismo también. La próxima vez que entrene de nuevo, lo haré de manera diferente. Como mantener la mandíbula apretada y respirar por la nariz. Normalmente lo hago, pero esta vez lo convertiré en un hábito. La única vez que no lo hice, Sasuke me golpeó justo en la boca. Eso está bien, eso está bien. ¿Algo más que quieras compartir? Él puede hacer eso después de esto. Aya me puso una taza medio llena de agua salada en mis manos. Muévelo alrededor de tu boca, asegúrate de concentrarte en el corte. No será divertido, pero dolerá menos una vez que hayas terminado. Tomé un trago y una punta afilada explotó en la tierna carne. Hice lo que me indicaron. Cada enjuague dolía cada vez menos hasta que el corte se convirtió en un leve latido en un costado de mi boca. Vacié el resto del agua en el fregadero y señalé mi mejilla. Tengo un corte. Ya veo, dijo Teuchi. Entonces me aseguraré de que tu ramen no esté demasiado picante. Ahora, ¿te importaría responder mi pregunta? Supongo que se podría llamar a esto interesante. Me detuve ante una risita. Aya me agitó su colador hacia mí. El caldo goteó sobre el suelo de la cocina y la espuma del interior de la herramienta casi se cayó a los lados. Cuando alguien dice algo así, es seguro que no será interesante. Vamos, Ayame. Teuchi deslizó un plato de ramen a través de la ventana para servir. Un poco más y lo estarás acosando. No creas que no he visto lo que le dices cuando crees que no puedo oírte. Se giró dando un golpe con el pie. ¿Qué quieres decir con que lo estoy intimidando? Dijo con incredulidad. Ha dicho cosas mucho peores y lo sabes. Como es 10 años mayor que él, mi trabajo es asegurarme de que no se le ponga grande la cabeza. Mis labios se torcieron en una sonrisa. No soy yo quien tiene la cabeza grande en este momento. ¿Qué fue eso? Miré a los clientes que sorbían los fideos con una sonrisa. Al menos puedo llegar a un estante, con pocas fichas. Me reí cuando Teuchi amenazó con obligarla a cortar cebollas toda la noche si iba más allá. De todos modos, hoy cubrimos la voluntad de fuego en clase. Si la idea detrás de esto es amar y proteger a quienes nos rodean para lograr la paz, ¿por qué solo se limita a la Tierra del Fuego? Teuchi tarareó pero no dijo nada por un rato. El clamor del restaurante hizo que el silencio no fuera incómodo, pero me quedé al borde de mi asiento, literalmente, esperando su respuesta. Nunca he sido un shinobi, así que no tomes mi palabra como ley. La existencia de chakra y jutsu significa que el conflicto siempre existirá. El sistema de la aldea oculta se inventó con el fin de la guerra y el conflicto en mente. Pero la realidad es que nada ha cambiado desde la era de los clanes combatientes. Su voz se arrastró y encontré que mis pensamientos hacían lo mismo. La conclusión es que la voluntad de fuego es un ideal. La realidad es que la guerra siempre sucederá. Ya sea por venganza, altruismo, ambición o esperanza. Mientras existieran quienes sufrían, habría quienes buscarían cambiar sus circunstancias a través de ello. En cierto modo, entendí por qué Nagato y Conan estaban tan empeñados en enseñar a otros a través del dolor, la persona y la sensación. Es un recordatorio fresco y constante de las consecuencias de la guerra. Así como un niño aprende a no tocar una tetera hirviendo, la gente aprenderá a no hacer la guerra mediante un dolor masivo e indiscriminado. Pero el dolor se desvanece hasta que no es más que un recuerdo. Entonces, ¿qué? ¿Hacerles sentir más dolor? Eso solo alimentaría el ciclo de odio y represalias. Incluso cuando mis ojos se volvieron pesados y cansados, mi mente buscó alternativas y soluciones.
Venía de un mundo menos brutal que este, donde todavía habían ocurrido guerras mundiales. Era posible la paz aquí, cuando cada hombre, mujer y niño podía matar con un gesto de la mano y seguir con su día a día. Naruto. Mis ojos caídos se abrieron de golpe. Teuchi me despeinó el pelo riéndose. Piensas demasiado. No sirve de nada inventar futuros hipotéticos en tu cabeza cuando no puedes hacer nada al respecto en el presente. Concéntrate en graduarte de la academia antes de abordar las grandes preguntas de esta vida. Ahora, si deseas cocina aquí, ¿qué tal si te enseño cómo emplatar adecuadamente? Más que feliz de hacerlo, miré atentamente desde mi taburete. Desafortunadamente, la altura no es algo que veré mucho durante bastante tiempo. Trabajé hasta bien entrada la noche y solo me fui cuando las olas de clientes finalmente comenzaron a disminuir, y también ante la insistencia del señor Teuchi. Me hubiera quedado más tiempo si no fuera por él. ¿Habría podido? Probablemente no, dado que estoy a punto de quedarme dormido, pero lo que cuenta es el pensamiento. Al llegar finalmente a casa, solo me detuve para quitarme los zapatos. A pesar de mi cansancio, mi mente saltó a los planes de mañana, poniendo un freno innecesario a mi buen humor. Había pasado una semana desde que Fujino me jodió y, a pesar de mis dudas, estaría dispuesto a darle una salida si ella la aceptaba. Hacer un espectáculo de esto solo me haría las cosas más difíciles, pero estaba más que dispuesto a llevarla ante Lortir si no lo hacía. Todo dependía de cómo fuera mañana. Capítulo 5. Bostezos de varias longitudes nublaron el aire a mi alrededor. La atmósfera estaba cargada de sueño interrumpido y murmullos descontentos. Al igual que ayer y anteayer, Iruka nos había reunido en la pista para nuestra carrera matutina antes del salón de clases. El sol que se asomaba entre las nubes hizo poco para protegerse del frío del aire. Lágrimas cálidas se acumularon en mis ojos mientras un pequeño bostezo abría mi boca. Estiré las piernas y flexioné los dedos de los pies ligeramente entumecidos desde dentro de mis zapatos. Choji y Shikamaru bostezaron uno tras otro. Hombre, suspiró Shikamaru. Preferiría estar en la cama ahora mismo. Los hombros de Choji se curvaron y su cabeza cayó hacia adelante en señal de derrota. Odio correr, negué con la cabeza. ¿Qué? Preguntó Shikamaru. Sabes, para alguien tan inteligente, tiendes a ser bastante miope. Sus ojos se entrecerraron. Quiero decir, piénsalo. Tu padre es el comandante Jonin y el jefe del clan Nara. Las posibilidades de que te permitan relajarte y vivir una vida fácil son casi nulas. No significa que tenga que buscar problemas como lo haces tú, respondió. Y no puedes decirme que encabezar casi todas las clases no es buscar problemas. Haré lo suficiente para probar. Al final, supongo que haré equipo con Ino y Choji, lo cual está bien. No hay razón para esforzarme tanto. ¿No es así? Choji se movía nerviosamente entre nosotros. Miré a Shikamaru. Una parte de mí estaba molesta por su pereza. El otro quería reírse del malestar escrito en el rostro de Choji. Al final, ignoré a ambos. El mundo es cualquier cosa menos pacífico. ¿Qué sucede cuando, un día, te encuentras contra alguien a quien no puedes vencer y deseas haber hecho un poco más de esfuerzo en tu entrenamiento? O peor, cuando no puedes salvar a las personas que preocuparse. Choji retrocedió. El ceño de Shikamaru se hizo más profundo. Caminó hacia mí, abriendo la boca para responder cuando estábamos cubiertos por un manto de oscuridad. Iruka nos miró de reojo. ¿Qué están haciendo ustedes tres? Corren. Choji salió corriendo y nos dejó a Shikamaru y a mí atrás. Nos quedamos mirando su espalda antes de correr tras él, corriendo uno al lado del otro hasta llegar al grupo de rezagados. Me preparé para adelantarme cuando Shikamaru tiró de la parte de atrás de mi camisa. ¿Qué? Escuchar. Respiró por la nariz. Continuaremos esa conversación más tarde. ¿Qué pasó con no buscar problemas? Él se burló. Su dedicación a la pereza, al menos, era algo que podía admirar. Salí y me puse al frente del pelotón al final de la primera vuelta. Podría haberlo hecho más rápido, pero significaría estar mucho más sudado al final. Mantuve mi ventaja, mirando por encima del hombro a Kiba y Sasuke. La brecha entre nosotros y la clase se había cerrado un poco durante el mes que llevábamos dando vueltas antes de la escuela. Cuando terminamos, todos estaban con mucha más energía. La mayoría se quejaron al entrar, pero la carrera logró despertarlos.
Iruka se tomó un momento para dejar que todos se relajaran antes de comenzar el salón de clases. Ahora que ya estamos calentando, aquí están los anuncios del día. Con las vacaciones de invierno dentro de 2 semanas, la academia organizará un día de puertas abiertas durante las vacaciones para padres y niños interesados. Llevaremos voluntarios de toda la escuela. Por favor, levante la mano si quiere ofrecerse como voluntario para que pueda anotar los nombres y entregárselos al coordinador. De lo contrario, no dude en venir a verme hasta el final del trimestre. Sakura fue la primera en ofrecerse voluntaria, seguida por Ino, quien se giró y miró fijamente a Shikamaru y Choji. La pareja se puso rígida antes de que Choji tentativamente levantara la mano. Shikamaru se desplomó hacia adelante con un suspiro audible. Unas cuantas manos más surgieron de todo el salón de clases, en su mayoría grupos de amigos que querían algo que hacer durante el receso. Shikamaru. Choji se quejó. El chico perezoso, vamos. No puedes dejarme sola con Ino. Sus ojos suplicantes se volvieron hacia mí. Naruto. Resoplé. No. Ni siquiera sabes lo que iba a preguntar. Es para ayudar en la jornada de puertas abiertas, ¿verdad? Él asintió en respuesta. No puedo. Trabajo en Ichirakusa y el invierno es el más ocupado. ¿Entonces? Choji y yo miramos a Shikamaru. Se recostó con una sonrisa. Lo miré con curiosidad mientras levantaba la mano. Iruka levantó la vista de su libreta, donde estaba escribiendo los nombres de los voluntarios. Sus cejas se arquearon hacia arriba. Shikamaru, ¿eres voluntario o tienes algo que decir? Ambos, sensei. Tuve una idea. Naruto trabaja en Ichirakusa y estaba pensando en contribuir para atender el catering si su jefe lo permite. Creo que más personas estarían dispuestas a asistir durante el invierno si les proporcionamos ramen para el frío. Naruto, ¿es esto cierto? Susurros emocionados zumbaron por la habitación. Mi ritmo cardíaco se disparó un poco cuando Iruka parpadeó sorprendido. No sé qué pasó. Tal vez fue el hecho de que no quería decepcionar las primeras expectativas que alguien había tenido de mí, pero me encontré asintiendo tontamente. Eso es, muy amable de tu parte, Iruka habló lentamente, casi como si se estuviera convenciendo a sí mismo en lugar de a mí. Bien hecho. Hablaré de esto con el señor Teuchi la próxima vez que esté en casa de Ichiraku. ¿Alguien más? Sin prestar atención a mí, mis ojos se dirigieron a Shikamaru. Eso estuvo sucio, mocoso. ¿Palo de golf? Él rió. Somos de la misma edad. ¿Lo estamos? No podría notar tu mezquindad para vengarte de mí por lo de antes. A pesar de decirlo principalmente en broma, mi corazón se desaceleró ante su comentario. No importaba lo inteligente que fuera comparado con sus compañeros, Shikamaru tenía 7 años, mientras que yo no. Dicho esto, los años de aislamiento me habían desgastado. Había algo agradable en tener gente con quien hablar como de igual a igual, especialmente después de años de haber sido evitado. Amaba muchísimo a Teuchi y a Iame, pero la situación era simplemente diferente. Aparté la oleada de emoción ante el pensamiento. Choji se inclinó sobre el escritorio, con un hoyuelo en el rostro mientras nos miraba preocupado a ambos. Chicos, no peleen. Podemos ir juntos. Eso no es tan malo. Y gracias de antemano por el ramen. Aceptaré tener que seguir a Ino si eso significa que puedo sacar ramen. Con la tensión disipada, se reclinó con una sonrisa. Parpadeé sorprendida antes de reírme. No te preocupes, grandullón. Iruka nos dijo adiós a todos con la mano mientras salía del salón de clases. Minutos más tarde, entró Mitsubayashi, con un grueso libro de texto a cuestas. Esta clase no fue tan interesante como la anterior, ya que él regresó a la historia Shinobi estándar. Dado que había cubierto el material en mi propio tiempo, no había nada que mi mente activa pudiera captar además de hojear el libro de texto en busca de trivias más interesantes. Así que ahogué la voz de Mitsubayashi y hundí la cabeza en el hueco de mi brazo. Cuando levanté la vista, el rostro redondo de Choji llenó mi visión. Estiró el cuello desde la fila de delante y yo me incliné hacia atrás para estirar los dolores del cuello. «Oye, Naruto», preguntó Choji. Bostecé. ¿Sí? ¿Quieres sentarte con nosotros a almorzar? ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Se señaló a sí mismo.
Shikamaru empujó mi hombro desde el asiento a mi izquierda. Me estremecí, luchando por controlar mi respiración antes de preguntar: ¿por qué hiciste eso? Se encogió de hombros y bajó las escaleras. Choji se movía inquieto desde el otro lado de la mesa. Entonces, ¿vienes? Me puse la chaqueta sobre los hombros y seguí a Shikamaru. Claro. Eres una buena compañía. Él sonrió. Aunque no estoy seguro de los viejos vagos. Shikamaru se detuvo cerca del pizarrón y me miró fijamente sin impresionarse. Yo, no sé si le gusta el apodo, dijo Choji. Qué lástima para los vagos, no planeo parar. Asomé la cabeza al salón de clases. ¿Quieren ir a almorzar o no? Tengo mi comida conmigo, pero escuché que la línea es genial. No puedo molestarme con esto, se quejó Shikamaru. Rubias molestas. A pesar de sus palabras, no había ningún calor en su voz. Choji corrió tras él y yo lo seguí. Bajamos al comedor, donde una gran cantidad de estudiantes esperaban ser atendidos. Encontré la sección de nuestro año y me senté al final de la mesa de nuestra clase. Una bandeja azul apareció ruidosamente en mi visión y se deslizó hasta la mitad de la mesa. Levanté la vista, esperando a Choji, solo para encontrarme mirando un rostro pálido y un par de ojos color turquesa. Primero terminé mi sándwich, bañándolo con un poco de agua. Ino, asentí. ¿Qué puedo hacer por ti? Ella me sorprendió sentándose con una sonrisa en lugar de responder. El silencio se desarrolló entre nosotros y su sonrisa solo se hizo más amplia. ¿Qué es tan gracioso? Yo pregunté. Oh, nada, dijo. Esperaba que fueras mucho más como Sasuke, eso es todo. Mi cerebro luchó por comprender sus palabras durante unos buenos momentos. Creo que se dio cuenta porque su sonrisa se convirtió en una mueca. ¿Qué te dio esa impresión? Pregunté, genuinamente curioso. No ignoro a la gente, ¿verdad? No, pero te gusta mantenerte en secreto. Ella inclinó la cabeza. No has hecho todo lo posible para salir con nadie de la clase hasta hoy, y con Shikamaru de todas las personas. Sentí que me ponía extrañamente a la defensiva. ¿Qué le pasa a Shikamaru? Ino resopló. Lo conozco desde que podía caminar. No es la gente más fácil de tratar, pero mis padres quieren que nos convirtamos en el nuevo trío Ino-Shikacho cuando nos graduemos. ¿Entonces? Ella aplaudió. Entonces, tengo curiosidad, Naruto Uzumaki. ¿Qué pasa con un tipo perezoso, grosero y molesto como Shikamaru que te ha hecho querer empezar a ser, ¿cómo lo llamó papá? Social. Un suspiro que no sabía que estaba conteniendo salió de mi cuerpo. Toda esa tensión y análisis solo para llegar a una pregunta tan simple. Me reí un poco. Fueron momentos como estos los que me hicieron darme cuenta de los jóvenes que son mis compañeros de clase. Habría breves momentos de madurez repentina, y luego irían y harían algo para recordarme que todavía son niños únicos. Oye. 2 bandejas azules se deslizaron a cada lado de Ino. Shikamaru se dejó caer en el taburete bajo, apenas reconociendo su presencia mientras Choji se coló en el que estaba a su lado como si eso fuera a ayudarlo en algo. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Shikamaru. Ino se cruzó de brazos y sacó la barbilla. Tú no me controlas. Yo, abrió sus fosas nasales y suspiró. Por eso no nos llevamos bien, frunció el ceño. Solo quieres existir. ¿Verdad, Choji? Se giró tan rápido que su cabello se revolvió. Choji retrocedió y miró su plato de arroz frito. Hombre, Ino gruñó y apretó los puños cerca de su cara. Uno es vago y el otro no quiere decir una palabra. No sé por qué nuestros padres siguen uniéndonos. Observé cómo se desarrollaba todo esto con una pequeña sonrisa que se desvaneció una vez que los ojos de Ino encontraron su camino hacia mí. Su intensidad no disminuyó en lo más mínimo y solo creció cuanto más miraba. Estoy deseando que llegue el ramen, dijo finalmente y se puso de pie. Pero lo que ves en estos dos, no lo sé. Tan repentinamente como había llegado, el huracán Ino desapareció, dejando a Choji y Shikamaru sin ánimo para conversar. Me reí entre dientes ante su incomodidad y comencé con la segunda mitad del sándwich, mis ojos contando los minutos hasta que llegaría la clase de Fujino y, con ella, lo único que me impedía disfrutar de la velada. Después del fiasco que fue mi última lección con Fujino, mi confianza en todo lo que ella me había enseñado se fue por la ventana. Afortunadamente, después de ver mi examen reciente, el Sr.
Teuchi le pidió a Ayame que me ayudara, lo que significa que no tenía nada de qué preocuparme en el frente del aprendizaje. Dicho esto, no podía calmarme. Pasé horas contemplando el mejor ángulo de ataque y no podría hacerlo porque simplemente no podía calmarme. Durante la mayor parte de la lección, mis nervios se apoderaron de mí. No temía a Fujino, pero lo que quería hacer dependía únicamente de que ella aceptara que no sabía nada sobre sus acciones, lo cual era cierto, pero no ayudó a mis nervios en lo más mínimo. Cada vez que gritaba mi nombre, mi lápiz se deslizaba entre mis dedos húmedos. Era aún peor ahora que estaríamos solos en el salón de clases. Una vez que terminó la lección, tuve que holgazanear en la biblioteca de la escuela durante una hora, y ahora estaba parado torpemente frente a la puerta, con los ojos moviéndose por si había alguien cerca. Apreté el desgastado papel de prueba en mis manos, sus bordes desgastados y arrugados. La puerta verde descolorida se abrió, revelando a Fujino, y por lo que parecía, estaba lista para regresar a casa. No sé cómo nunca lo había notado antes, pero ahora lo hice. Un breve destello de miedo genuino detrás de sus lentes con montura roja. Una sonrisa fácil apareció en su rostro. Naruto. ¿Qué puedo hacer por ti? Me sorprende que no hayas regresado a casa. Es bastante tarde. No hizo falta mucho fingir para actuar como un colegial nervioso por mi parte. ¿Puedo hablar contigo, sensei? Ella parpadeó y me abrió la puerta del aula. Por supuesto. La observé mientras ella se movía, colocando su bolso sobre la mesa, jalando una silla y colocándola frente al escritorio del maestro, e incluso rompiendo la lata de galletas de Iruka, sacando una para cada uno de nosotros. Aquí. Le di un mordisco y lo mastiqué lo suficientemente lento como para tener tiempo para pensar. No fue suficiente. Fujino juntó las manos y se inclinó hacia adelante. Sus ojos se posaron en el examen que estaba sobre la mesa. Entonces, ¿qué te molesta? Lo deslicé hacia ella, conteniendo una sonrisa cuando la mano más cercana a él se movió. No quiero molestarte, pero marcaste mal mi papel. ¿Equivocado? Ella preguntó. ¿Qué quieres decir? Comparé mi trabajo con el de Taro y Yumi, y el de Goto también. Era 45%, lo que significa, hice una pausa. Con cada segundo que pasaba, mi corazón sentía que iba a explotar. No aprobé. Mi cabeza ahora estaba agacha, dejándome incapaz de ver su reacción. No, dijo, hablando en voz baja y gentil. No, Naruto. No fallaste, lo hiciste bien. Me levanté de un salto, haciéndola saltar. Aunque sé por qué lo hiciste. Sonreí, tanto porque la hice estremecer como también por lo rápido que la sangre desapareció de su rostro. Ella tragó con dificultad. Naruto, es porque te gusto, ¿no? ¿Qué? ¿No te gusto? Incliné la cabeza. En realidad, creo que también soy tu estudiante favorito. No mejorarías mi calificación sin que yo fuera tu favorito. Su rostro cayó, sus ojos parpadeando como si fueran un búho hacia mí. Mi sonrisa se volvió pequeña y gentil. Está bien, sensei. Lo entiendo. A veces hacemos cosas malas porque no queremos lastimar a las personas que nos importan. Naruto, su rostro todavía estaba pálido, puro shock escrito en cada pliegue y arruga. Pero no es justo que me des mejores notas porque te gusto, le dije. Tienes que tratarme igual que a todos los demás, de lo contrario podrías meterte en problemas. No quiero que pierdas tu trabajo. Esa fue una mentira tan grande que tuve que intentar no reírme. Puede que haya llevado esto más lejos de lo que jamás había pensado, pero en algún momento, me metí demasiado en ello como para detenerme. Las palabras que dije la golpearon con un peso que no sabía que podían tener las palabras. Como si la estuviera golpeando con un garrote cuando abrí la boca. Finalmente tuvo suficiente conciencia para darse cuenta de que sabotear la educación de un niño de 6 años era un desastre, en todos los sentidos. No me importa un carajo de ninguna manera. Acercando el papel a ella, le hice una reverencia respetuosa. En cualquier otra circunstancia, preferiría quedarme castigado hasta el final de mis días escolares, pero el ruido tenso que salía de su boca era lo suficientemente gracioso como para que no me importara. Salí al pasillo, esperando que ella me siguiera. Por otra parte, estaba demasiado aturdida para hablar, y mucho menos moverse. Que tengas una buena noche.
La puerta se cerró detrás de mí y no se abrió durante todo el tiempo que crucé el pasillo para llegar a las escaleras. Algo me dijo que Fujino no vio venir este giro de los acontecimientos. Honestamente, no fue lo primero que pensé, pero una vez que la rabia y la incomprensión se calmaron, me di cuenta de dos cosas. La primera fue que, si bien Lord Tyr resolvería instantáneamente la situación, una parte de mí quería ver si estaba a la altura del desafío de hacerlo por mi cuenta. Fujino no sería la última persona en intentar engañarme en mi carrera. Sería mejor para mí intentar resolverlo en un entorno seguro donde siempre pudiera recurrir a Lord Tyr si se saliera de control. El segundo no fue tan grandioso ni tan bien pensado. Simplemente fue un placer personal arruinar su trama en mis propios términos. La sorpresa en su rostro me hizo reír mientras caminaba a casa. Lo mejor de todo fue que no habría nada por qué castigarme. Sin embargo, por más grandioso que se sintiera hacerla retorcerse, no tenía ninguna ilusión de que esto la detendría, pero lo que sí hice fue advertirle. Después de esto, no había manera de que ella no supiera que yo estaba detrás de ella. Si a Fujino le quedara una pizca de decencia, se detendría aquí, pero en caso de que no, bueno, Lord Tyr estaría presente para entregarme mi estipendio en unas pocas semanas. Había desahogado la mayor parte de mi frustración y ella había recibido su advertencia. Lo que pasara después estaría fuera de mis manos y en las del Hokage. Capítulo 6. Cuando abrí los ojos, el mundo estaba en llamas. Todo, desde el cielo hasta la tierra, estaba iluminado con ardientes zarcillos anaranjados que me lamían furiosamente. Los imponentes edificios ennegrecidos ardían y el fuerte olor a carne carbonizada violaba mi nariz. Tuve náuseas y caí de rodillas, con las palmas de las manos ardiendo. Cuando me levanté, un camino chamuscado se abrió desde dentro del mar de llamas. Caminé hacia allí, cada paso generaba una nueva oleada de náuseas, pero estaba ansioso por escapar del calor opresivo. Pasé junto a edificios, arrasados o destruidos. Edificios familiares. Tragué saliva y continué. Mis costillas se curvaron hacia adentro y mi estómago se apretó. El aire se volvió frío, pero cuando miré hacia atrás, los fuegos se extendían hasta donde alcanzaba la vista en el horizonte, sin sonido. Un grito arrebató el silencio. En el claro frente a mí, a través de los muros rotos del pueblo, contemplé el material de mis pesadillas. Mis labios se separaron. Un extraño y estrangulado grito salió de mi boca. Esta pesadilla. Esta misma pesadilla. No era uno que había tenido en años. La conmoción fría y extraña dio paso fácilmente a una ira furiosa. Caminé a través de las paredes rotas y agité mi puño hacia el cielo. Maldito bastardo. ¿Disfrutas torturándome así, eh? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te hice yo? A mitad de mi diatriba, el mundo brilló. Parpadeé y se deslizó por mi cara. Como de costumbre, me aseguré de darle la espalda al bebé en el altar. Me quedé sordo ante las últimas palabras. En cambio, pulsaron en mi cabeza. Los ojos rojos sangre parpadearon hacia mí. Esos no eran los ojos estúpidos de una bestia. No había ningún tomoe en ellos. Sus labios se curvaron hacia arriba, burlándose de mí, incluso cuando su pelaje perdió su sustancia y su cuerpo se evaporó y giró en una neblina carmesí de chakra. El mundo se desintegró, excepto por el altar que hasta ahora me había propuesto ignorar. Había dos en su base, con ojos apagados apuntándome. Dentro del abismo circundante, lo busqué, sabiendo dónde estaría tan seguro como yo de que el sol saldría una vez que despertara. Allí estaba él. El único ojo que le quedaba no era más que un punto en la distancia, pero estaba allí. Moviendo los hilos en el fondo y obligando al mundo a bailar a su ritmo. Le envié un kunai con un movimiento de muñeca. Luego, me miré, a mí mismo. Desdentado, envuelto en la misma manta naranja que había convertido en una bufanda la semana pasada. Riendo suavemente, cerré los ojos y, después de un tiempo que podrían haber sido segundos o mucho más, desperté. No me senté inmediatamente sino que miré al techo. El mundo se balanceaba inquieto debajo de mí, la visión apareciendo y desenfocándose. Tragué e hice una mueca ante mi garganta reseca. El sol apenas comenzaba a salir y me desperté incluso antes que los pájaros. Mi corazón latía con inquietud dentro de mi pecho. Claramente no volvería a dormir hasta que terminara el día. Minutos después salí a la calle, a correr por la mañana y comenzaría mi día.
Fue lo primero que hice después de refrescarme, y con razón. A pesar de la fina apariencia de productividad, el descanso de 2 semanas de la academia no me fue muy bien y el cumplimiento de un horario fue lo único que me impidió dormir hasta tarde todo el día. A lo largo de mi vida, tanto aquí como en otros lugares, siempre he sido alguien cuyos pensamientos son propensos a girar sin control. Antes no era un gran problema. Los mayores problemas que he enfrentado alguna vez fueron los exámenes inminentes o el impago del alquiler por poco. Pero ahora tenía que esperar una vida de batalla constante y lo que probablemente sería mi muerte en aproximadamente una década. Francamente, me cabrea admitirlo, pero la idea me aterrorizaba. Mi odio por Obito y su mano en la secuencia de eventos que condujeron a mi muerte no fue nada comparado con lo asustado que estaba de mi futuro. Fue parte de la razón por la que nunca salí con ninguno de mis compañeros y me escondí en la biblioteca o en el techo de la escuela hasta ahora. La vida misma me parecía demasiado lenta. No pude progresar lo suficientemente rápido. Chakra y todo lo que implicaba me estaban prohibidos hasta el año nuevo como muy pronto. Mientras tanto, Madara, o su voluntad a través de Obito, estaba manipulando las cosas a su favor mientras yo tenía que lidiar con niños, adultos amargados y mi impotencia. La impotencia para cambiar cualquiera de las cosas que inspiraron ese miedo en primer lugar. Al menos así eran las cosas hasta el año pasado. Después de conocer a Teuchi y a Iame, la sensación de desesperanza en espiral se detuvo bruscamente. Podría, por una vez, vivir el momento. Pero mis ataques de negatividad, aunque empeorados por el odio injusto dirigido hacia mí, habrían ocurrido de todos modos. Quiero decir, ¿quién en la tierra verde de Dios sería capaz de vivir con el conocimiento de un futuro en el que probablemente moriría? Hice una mueca y me concentré en poner un pie delante del otro, tragando el sabor de la sangre. Mi corazón no estaba en esto hoy. Estaba seguro de que no sería gran parte de nada. Nunca había entendido esa pesadilla. ¿Fue algo que mi mente había inventado años después del hecho? ¿Fue el 9 colas quien lo hizo para fastidiarme por aburrimiento? Simplemente no lo sabía. Cuando terminé de correr por el pueblo, no regresé más tranquilo que cuando me fui. La inquietud, pinchazos escalofriantes individuales, bailó a través de mi piel desde la coronilla hasta los pies, y mi desayuno no tenía sabor en mi lengua. Echar un vistazo a la aldea de camino a Ichiraku Ramen solo empeoró las cosas. Todos mis pensamientos estaban lo más alejados posible del ramen. Miré a los niños que corrían de un lado a otro, los padres sonrientes los despedían y hervía de indignación. ¿Cómo? ¿Cómo podían sonreír así con todo lo que sabía que vendría? Sonreí irónicamente ante la idea y me di cuenta de que yo era el único que sabía lo que se avecinaba. En realidad, era casi irónico. Tomé un pequeño desvío, siguiendo al par de hermanos mientras corrían hacia el patio de juegos principal de Konoha, ubicado en el centro de la aldea. No por ganas de ir a jugar, sino simplemente por mirar. Tal vez ver su inocencia descuidada desterraría el hechizo de pensamientos tormentosos sobre los que podría hacer absolutamente nada. Y así fue por un tiempo, hasta que escuché el llanto. Si eres un Hyuga, entonces muéstranos tu Byakugan. Le escocieron los ojos. Ella juntó las manos y miró a su alrededor. Yo, tragó saliva una vez y le temblaron los labios. La voz de su padre retumbó en su cabeza. Eres el heredero del clan principal, Hinata. Ya es hora de que te comportes como tal. La bondad no te llevará a ninguna parte en este mundo. Pero más débiles, apenas un susurro, le vinieron a la mente las palabras de su madre. Ya hay suficiente derramamiento de sangre y crueldad en este mundo, Hinata. Sé esa pizca de bondad que falta, haz amigos, habla de las cosas y tal vez las cosas mejoren. Hinata recordó la esperanza que sintió ese día. Al mirar a los ojos de sus compañeros de clase reunidos, no vio nada de lo que su madre había dicho. Su estómago se apretó, acercándose más a su caja torácica. Pero si no es así, no nos mires. Nobu se colocó al frente del grupo con una sonrisa burlona. Tus ojos son realmente extraños, monstruo Byakugan. Nobu parpadeó y luego soltó una risita. Cerró los ojos con fuerza y el calor explotó en sus párpados. Su corazón martilleaba en su pecho. Nunca en su vida había esperado escuchar que la apreciada habilidad de su clan fuera insultada, e insultada por su culpa. Deseo estar en cualquier lugar menos aquí.
en medio del patio de recreo, rodeada de sus fuertes y crueles risas. Las lecciones de su padre estaban en el primer plano de su mente. Siempre ahí, tan frío y severo. Pero Hinata no pudo adherirse a ellos. No, ella nunca pudo. Nunca es suficiente. Siempre quedando por debajo de sus expectativas, sus expectativas. Su garganta tembló por el peso del miedo. 1000 palabras no dichas estranguladas. Abrió los ojos a un mundo borroso, rodeada de sus compañeros de clase, personas de las que pensó que podría hacerse amiga. Por eso todo esto había comenzado. Tontamente, había esperado que tal vez, pudiera divertirse aquí. Puede que Hinata no haya sido muy sociable durante el primer trimestre, pero esta era su oportunidad. La invitación a venir a jugar al menos le permitió escapar un poco de la mirada exigente de su padre. Desafortunadamente, resultó ser lo mismo. Quizás peor, porque nadie allí, excepto Neji, le había hablado así antes. El círculo se acercó poco a poco, cerniéndose sobre ella. La cabeza de Hinata giró. Dondequiera que mirara, veía un júbilo desenfrenado por su sufrimiento. En un paso, Nobu estaba frente a ella, rompiendo la brecha entre ella y ellos. Su cálido aliento le recorrió la cara y ella tropezó. Ella miró hacia arriba, paralizada. Su forma borró el cielo, arrojando una oscuridad intimidante sobre todo. Miren todos. El monstruo Byakugan está llorando. Hinata cerró los ojos. Nadie vendría a ayudarla y ella no podía ayudarse a sí misma. La risa de ellos la invadió. Le ardían los ojos. Una nueva ola de lágrimas calientes se filtró, dejando un rastro ardiente por los costados de su rostro. Su padre tenía razón. Ella nunca sería suficiente. Ni para él, ni para ellos, ni para ella misma. Suficiente. La risa cesó. Uzumaki. Nobu se alejó de ella y toda diversión desapareció de su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? Sus ojos se abrieron de golpe por pura sorpresa. Uzumaki era conocido por desaparecer durante los descansos. Nadie sabía a dónde iba durante la escuela, y mucho menos fuera de ella. Un pequeño calor se encendió en su pecho. Alguien había venido a ayudarla. Naruto miró alrededor del círculo y luego a Nobu. Piérdanse. Todos ustedes. Nobu frunció el ceño. Espera, ¿por qué tenemos que escucharte? ¿De verdad quieres terminar esa frase? Preguntó Naruto, el aburrimiento sangraba en su voz. Compartió una mirada con alguien en el círculo de personas que los rodeaban y giró. Vamos todos. Son vacaciones, no necesitamos perder el tiempo con ellos. Mientras la multitud se dispersaba, Hinata se puso de pie y se palpó. Un escalofrío húmedo se extendió por la parte baja de su espalda y miró hacia el charco detrás de ella. Ignorando la incomodidad, Hinata se inclinó ante Naruto. Gracias por ayudarme. Naruto permaneció en silencio y se alejó. Tropezando un poco, Hinata lo siguió, dividida entre hablar o simplemente continuar en silencio. Te acompañaré a casa para que puedas limpiarte. Gracias. Ella miró hacia abajo, encogiéndose en sí misma. Si bien Hinata estaba agradecida, también estaba frustrada por tener que ser salvada en primer lugar. Pronto, pudo ver el complejo a lo lejos, y su caminata se desaceleró hasta detenerse. Naruto la miró de arriba abajo antes de preguntar. ¿Qué fue eso? Quiero decir, en el parque. Disculpe. ¿Por qué dejaste que te hicieran eso? Dejaste que se acercaran, incluso cuando estaba claro como el día que Nobu no buscaba tener una conversación. De hecho, ¿por qué dejaste que te intimidaran? Tartamudeó Hinata, sin esperar el aluvión de preguntas. Naruto frunció el ceño. Te he visto entrenando. Podrías haberte enfrentado a Nobu. Fácilmente. Esperabas que alguien viniera a ayudarte. Ella dio un paso atrás. Naruto dio un paso adelante. ¿O te rendiste? Su voz bajó un tono. Porque si lo hicieras, no veo ninguna razón por la que estés tratando de ser un shinobi. La debilidad es algo por lo que nadie puede ser culpado. Mientras intentes superarla, nadie tiene ningún derecho a hacer nada. Me burlé de ti por eso, pero voluntariamente dejaste que te hicieran esto incluso cuando ambos sabemos que podrías haber contraatacado. No estaba gritando, pero su voz era intensa. El corazón de Hinata se subió a su garganta. Cada una de sus acusaciones trabajó incesantemente para destruir el velo de seguridad que su ayuda había traído débilmente.
¿Estaba él aquí para burlarse de ella también? ¿No había ningún lugar seguro? Este mundo no es amable, Hinata. Y tampoco es justo. La gente no es amable. No importa lo que Lord Tyr diga acerca de que la aldea es una familia, eso siempre será cierto. Naruto suspiró una vez antes de que su voz recuperara su acero. No me andaré con rodeos. Crece tu maldita columna vertebral. Tienes todo a tu favor. Tienes la gran riqueza de tu clan, shinobi expertos a quienes hacer preguntas y, si todo lo demás falla, la reputación para mantener alejadas a personas como Nobu. De alguna manera, Hinata había recuperado su voz. Se tragó el corazón y gritó. Entonces, ¿por qué? Tanto ella como Naruto quedaron atónitos y en silencio por lo fuerte que era. Hinata se quedó helada, asustada. Una dosis de dulzura apareció en sus cansados ojos azules. Ya te lo dije. Les permites hacerlo. Eres competente, pero no eres fuerte. Hazte fuerte donde importa. Compórtate de una manera de la que puedas estar orgulloso y personas como Nobu nunca te molestarán. De nuevo. Hinata se mordió el labio mientras Naruto se alejaba. Miró un charco frente a ella mientras su igualmente indefenso reflejo parpadeaba. Señora Hinata. El hechizo se rompió y ella miró hacia arriba, uno de los muchos guardias y Yuiga marchando hacia ella. Su rostro estaba fruncido profundamente, pero eso era habitual en la mayoría de las personas en el complejo. ¿Por qué te ves así? Volvió su mirada acusatoria hacia Naruto y su ceño se hizo más profundo. ¡No! Hinata agitó sus manos frente a ella. Él no lo hizo. Me caí y él me trajo de regreso a casa. Ya veo, dijo. En cualquier caso, ven conmigo. Debes refrescarte. Lord Asi te ha pedido que almorcé con él hoy. Hinata tragó saliva, pero siguió su ritmo. Ella miró hacia atrás. Naruto se paró al comienzo del sendero y le ofreció un gesto decidido. Ella asintió en respuesta, una extraña solidez alimentó la acción. Apretó el puño y dio un paso hacia adelante, y luego otro, hasta que el salón de recepción fue lo único que pudo ver.